Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio que sigue siendo gratis. Uy, gratis. Ay, no, no es gratis. Bueno, vamos a hablar, es uno de los temas que hoy más me interesa hablar, de lo que es gratis, lo que no es gratis, lo que son los libertarados, no liberales, lo que los libertarados dicen que es su preocupación cuando alguien dice que algo es gratis. No, no lo es, siempre hay alguien que paga, no me digas. Bueno, vamos a poner los verdes por esa tontería, entre otras muchas cosas el día de hoy, que tenemos bastantes cosas de las que hablar, y si ustedes ven, pues ha cambiado un poco el fondo. Nos hemos mudado del lugar donde sonaba ese bajante de agua del patio de luces que teníamos aquí junto. Nos hemos mudado a ver cómo nos va. No es un cambio radical, pero es un cambio, y esto todavía está medio manga por hombro. Hay cosas que no están, hay cosas que no deberían estar, hay cosas que faltan, los estantes a ratos están un poco vacíos, en fin, pero todo se andará, como dice quien dice que dice. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar aquí, por venir conmigo a tratar temas que son de interés de los últimos días y de los últimos tiempos, y para tratar de pensar un poco distinto respecto a las cosas que nos rodean, y que, como insisto, esto es gratis. Muchas gracias a Rob, que nos manda el chat del canal. Tengo un par de cosas que quedaron en el chat de la semana pasada que hoy sí voy a querer comentar, y muchas gracias a Rosy por hacer el índice por capítulos de cada uno de los transmisiones que hacemos aquí. Verdaderamente nos resulta enormemente útil. El día de ayer hicimos este vídeo repasando milagros, que pues ha tenido una suerte rara. Y digo una suerte rara porque hay mucho público que lo ha visto. Perdón, estoy ajustando cámaras. Les digo que estamos aquí manga por hombro todavía. Pero sobre todo que mucha gente se molesta porque uno dice, que los milagros no existen. Y entonces te dicen, sí, porque hubo tal milagro tal día. Y tú dices, no lo hubo, no es cierto, no hay tales milagros. Solo hay el enorme deseo de que haya milagros. Y es un deseo que yo hallo bastante legítimo. Por cierto, a todos nos gustaría que existiera la posibilidad de que existieran los milagros. El problema es que tiene uno que ser adulto y decir, no existen. Y a partir de allí, reorganizar su visión del mundo para darle su lugar a la fantasía y su lugar a la realidad. Entonces, bueno, como quiera que sea, tenemos un montón de gente que ha visto este video. Les agradezco muchísimo a todos ustedes. A este momento son 16.500 visualizaciones, que es un poco por encima de la media de estos videos, ¿no? ¿Qué más? Como siempre, les tengo que pedir su apoyo, por supuesto, en PayPal y en Patreon, porque todo lo que estamos haciendo, las estanterías que vinieron de Alemania, pues todo esto tiene un costo y tiene una razón de ser. Y todo esto se cubre gracias al apoyo que nos dan ustedes en PayPal y Patreon, y con lo que se cobra, por supuesto, de la publicidad de YouTube, que nunca es, por supuesto, no gano yo lo que ganan los que ganan millones, porque hay gente que gana millones y que les aproveche si lo hacen legítimamente, ¿no? Entonces, bueno, por lo demás tenemos cosas que hacer y que ver hoy, y hay muchísimo hoy. Traigo una nueva historia de la música que espero que les vaya a gustar, un triunfo sindical. Vamos a seguir hablando de sindicatos, posesión diabólica, y sobre todo la idea de que desde ahora Mickey Mouse es de tu propiedad, Mickey Mouse es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras, no con todos los Mickey Mouse, pero sí con el de 1928, y de eso vamos a hablar hoy. Bueno, algunas preguntas que teníamos pendientes, una cosa del chat de la semana pasada, o varias cosas del chat que aprovecho para... Carla Iguaraya Salas Zambrano dice que en Perú se dice que Sendero Luminoso tiene un brazo político, que efectivamente lo es, el Movadef. ¿Crees que se debería admitir su participación en elecciones? Sí, esa es precisamente la idea.
La idea es que puedan participar en elecciones los grupos que fueron grupos armados, aunque sigan teniendo una ideología que a uno le puede parecer repelente, repugnante o inadecuada. Eso no es tan importante como el hecho de que se rindan al hecho de la democracia, a que su debate lo tienen que hacer en los terrenos de la democracia y no en los terrenos de la lucha armada, y menos de la lucha armada que llevó un grupo como Sendero Luminoso, que fue especialmente brutal, ¿no? Especialmente bestial en muchos sentidos, y que dejó una estela de dolor y de muerte y de destrucción y de torturas y demás, que fue verdaderamente aterradora. Entonces yo creo que sí, hay que hacer que participen en elecciones aquellos que creen en la lucha armada. Yo nunca creí en la lucha armada, esa era casi una herejía cuando yo tenía 18, 19 años, porque la revolución era todo. Todos pensaban en la revolución, todos soñaban en la revolución, todos estaban convencidos de que la revolución iba a ser la solución de todos los problemas del mundo, y pues no lo era, definitivamente no lo era. Entonces, sí, así como creo que ETA debe participar, como creo que Montoneros ahora en el peronismo argentino deben participar en elecciones, y es su derrota, es la derrota de una de sus principales ideas, la idea de que las cosas se deben resolver por la vía de las armas. Cuando tú derrotas esa idea, todo lo demás ya lo discutimos, ya lo dialogamos. Me preguntaba también Fabiola M. ¿por qué me pareció indigno recibir la condecoración al periodismo, el Premio Nacional del Periodismo que había yo recibido en México y al cual renuncié hace unos meses, junto a César Vidal? Bueno, mira, César Vidal no es periodista. César Vidal es un fanático religioso de ultraderecha, racista, antisemita, islamofóbico, conspiranoico, misógino hasta la pared de enfrente, creyente en el ocultismo, alguien que dice tener títulos que no tiene, títulos absolutamente falsos, que tergiversa la historia, y no porque lo diga yo, sino porque numerosos historiadores han denunciado la tergiversación de la historia a cargo de César Vidal, y que no ha hecho periodismo, sino ha intentado hacer indoctrinación todo el tiempo. Entonces, pues junto a una persona así, o como Liu Cibaya, o como Russia Today, pues no me gusta que me pongan, ¿no? Creo que yo puedo no ser el mejor periodista del mundo, ¿no? Pero creo que he sido toda mi vida un periodista honesto, y un periodista que se ajusta a los hechos, incluso cuando los hechos no me den la razón. Creo que esa es la esencia de la honestidad periodística, informarte de algo que va en contra de mis propias ideas, ¿no? Y esto no lo hacen quienes son solamente propagandistas. Y todavía pasaba ayer, sí, fíjense, pasó lo siguiente. Salió unas declaraciones de un general israelí que señalaba una casa y decía, oye, esta destrucción la produjimos nosotros porque estaban adentro unos militantes de Hamas, y daba a entender que esos militantes de Hamas tenían unos rehenes que habían quemado, y afuera de la casa que había ya unos cuerpos, creo que 3 o 4 cuerpos. Todo esto es aterrador, todo esto es tremendo. Y entonces él decía que ellos habían tenido que usar los tanques para entrar a la casa para acabar con la gente de Hamas. Y un periodista, ya empezamos con las comillas, del país, decía que el general había dicho que él había matado a los israelíes. Es posible, no digo que no, pero no lo estaba diciendo. No es justo atribuirle haber dicho eso cuando no lo dijo. Y entonces yo dije, no está diciendo eso, mira que sé inglés, pues vivo de eso todavía incluso, y no está diciendo eso. Y entonces vino un tipo de aquí mismo de Gijón. No, es que sí lo puedo haber dicho porque son las bestias sionistas, bla, bla. Y yo, oye, mira, no, es que yo no estoy defendiendo a Israel, ni al general, ni a lo que está haciendo Israel actualmente en Palestina, en la Franja de Gaza concretamente, pero no lo defiendo, lo he condenado desde el primer día, como condené desde el primer día la masacre del 7 de octubre. Pero digo, lo que yo defiendo es el rigor periodístico, y el rigor periodístico me indica que no dijo eso el general, y sugerirlo en español para un público que mayoritariamente no habla inglés, pues es una bajeza periodística. No, porque el rigor periodístico se obtiene con el pensamiento crítico, no hace falta decirlo, con el pensamiento materialista dialéctico, ¿no? Yo dije, espera un segundo, fui y busqué el nombre, no, pues es una persona de Izquierda Unida, del Partido Comunista aquí en Gijón. Le dije, oye, mira, perdóname, y se lo dije en serio, discúlpame, yo traté de usar la razón y el rigor en nuestro diálogo, porque no sabía con quién estaba hablando. Ahora que lo sé, no tengo nada más que decir, ¿no?
O sea, contigo no voy a poder hablar en esos términos. Bueno, y ahí quedó la cosa. Entonces, el periodismo es una cosa demasiado seria como para permitir que sea violentada por gente que no hace periodismo porque quiere que el mundo se ajuste a sus ideas y no ajustar sus ideas a la realidad, cosa que es muy preocupante. Y finalmente Lucas con K me preguntaba que qué opino de los whitexicans. Esta idea, esta palabra que empezó a girar por ahí hace unos 6 años en México, whitexican viene de white mexican y tiene por objeto señalar a los ricos mexicanos que desprecian las ideas de justicia social, con cuyo caso no tengo idea a qué viene el hecho de mencionar el color de su piel, ¿no? Porque implicaría que no hay gente de origen indígena o de origen medio oriental o de origen de cualquier otro tipo que no fuera europeo en los espacios de poder en México, en los espacios del poder económico, en los espacios del desprecio a lo mexicano, o a los indígenas incluso, ¿no? A los indígenas como cultura, porque en México el punto es este: tú eres indígena si perteneces a la cultura indígena, independientemente del tono de piel que tengas tú en el papelito de varios colores que sacaba Peter en Family Guy, ¿no? Entonces, no, me parece que es un epíteto racista, y es un epíteto racista innecesario. Ya tenemos muchos para llamar a los fresas, a los pirurris, a esta gente que son los que aquí en España son los cayetanos, ¿no? Pero mencionar el color de la piel me parece innecesario, sobre todo por esto, porque a mí me lo han llamado. Me lo han llamado gente que tiene el mismo tono de piel que yo, y que quizás no tienen los ancestros indígenas que tengo yo. Gente que se olvida que el hombre más rico de México es de Oriente Medio, es de origen del Oriente Medio, que es Carlos Slim Elú, gente de la inmigración sirio-libanesa, que fue muy bienvenida a México, y tengo grandes amigos de la inmigración sirio-libanesa, porque no es blanco, en el sentido en que lo manejan quienes creen este tipo de estupideces. Entonces yo creo que es una palabra enormemente desafortunada, y que mientras más rápido nos deshagamos de ella, pues mejor. Y dicho todo eso, dicho lo cual, ¿qué me están diciendo hoy? Y hay algunas cosas un poco extrañas. ¿Qué opino de Juan Gabriel? Mira, no soy muy fan de su música, ¿qué te voy a decir? No es algo que a mí me guste demasiado. Entiendo que la música populachera que hacían, populachera en el mejor sentido, es decir, la música para divertirse y no pensar mucho, con temas muy limitados y muy simples y muy obvios, que hacían gente como él, como Chico Che, o como el de Acapulco Tropical, por favor, que era el hombre con más éxito en México durante muchos años, pues me parece que es una música que cumple su función, ¿no? Pero nada más, no es algo que me gusta. No creo que fuera un gran letrista, creo que era mejor incluso un músico que letrista. Tiene algunos ganchos musicales que se nos quedan a todos. El dime cuándo tú vas a volver. Pues sí, no tiene ninguna profundidad, pero el gancho musical es bueno. Y una buena canción tiene que tener un gancho, salvo que te propongas que no tenga un gancho y la canción sea todo el gancho, como lo hizo alguna vez Blues Traveler. Así que pues nada más, no tengo mucho más que decir. Gracias a María del Rosario Segura. Y un canal de Telegram que pasó de promover protestas no pacíficas frente a la sede del PSOE a captar compradores de cocaína y sustancias todo en menos de un mes. Entonces me hace raro, y no creo que sea culpa tampoco de la derecha española. Yo creo que es culpa de que los listos saben dónde obtener clientela. Entonces algún listo empezó a mover esto, las protestas contra el PSOE, para obtener un público del cual podría luego sacar a su clientela. Este es el tipo de cosas que hacían también los antivacunas, ¿no? Los antimascarillas. Yo estoy siguiendo la pista de dos de ellos, y que primero son antimascarillas cuando en realidad lo que querían hacer era una especie de secta y cosas así, pero lo primero es buscar un gancho también para jalar a la gente. Sabía que me iban a preguntar esto. ¿Tiene alguna opinión sobre los supuestos papeles de Epstein? Incluso medios
medios serios están propagando noticias falsas y santifican a Trump. Primero que nada, yo no veo por qué santificar a Trump, que es un depredador sexual. Si no te gustan los depredadores sexuales, y Epstein lo era, pues tampoco te puede gustar Trump. El problema es hay 170 personas que estuvieron relacionadas con Epstein, dice. En esta lista hay 170 personas, seguramente hubo miles de personas. Pero era un hombre de negocios, era un hombre que tenía un enorme poder, era un hombre que tenía una enorme influencia, y yo dudo mucho que delinquiera con todo el que se le cruzaba en el camino. Sí, así no se delinque, ¿no? Ningún delincuente es lo bastante tonto como para invitar a ser su cómplice al primero que se le cruza enfrente. Casos que conocemos, como el príncipe Andrés. ¿El príncipe Andrés? Sí, ¿no? Sí, bueno, el hermano menor del rey Carlos evidentemente tiene una fotografía con una menor de edad abrazándola y se vio involucrado y que ya ha declarado que estuvo con él. Bueno, pero de esas 170 personas que subieron a su avión o que tuvieron relación con él, se quedaron en su casa un día, cosas por el estilo, no puedes deducir culpabilidad. Es decir, se tiene que aplicar la presunción de inocencia en todos los casos, en todos los casos. Así que me parece que simplemente están haciendo sensacionalismo. Ya un jugador de fútbol americano del que se había burlado Jimmy Kimmel, uno de los tipos de la televisión nocturna estadounidense, que yo sigo intensamente, me parece brillante el tipo. El jugador de fútbol americano dijo que probablemente Jimmy Kimmel estaría entre los papeles de Epstein. Jimmy Kimmel ya le dijo que basta, pues te voy a demandar, y se acabó. Y es razonable. Sobre tus comentarios sobre Arjona, que tampoco me gusta, pero ¿qué determina para ti qué es arte y qué no? Hay arte que no te guste, pero que sí aprecies. Mira, no lo sé. Me parece que Arjona no me gusta, punto. Me parece malísimo, me parece que sus letras son ripiosas, baratas, facilonas, de algo que el padre de un amigo mío, cuando éramos adolescentes y discutíamos de terminología, porque todavía éramos tontos y hablábamos de semántica, y el papá de un amigo mío definía lo cursi como lo exquisito fallido. Y Arjona es lo exquisito fallido, es decir, quiero ser poeta y me sale lo que escribes en la pared, en la puerta de un baño, ¿no? Con florecitas y mariposas. Siempre me ha parecido lamentable, pero no que lo disfruten mucho. Yo no digo que sea arte ni que no sea arte. Creo que lo que hace Yoko Ono no es arte, porque el arte implica una determinada creatividad y una transmisión de emociones en la cual no es necesario que estés informado. No creo que sea arte lo que hacía Opalka, no creo que sea arte lo que hace Rothko, o lo que hacía el que pintaba. Sí, es que además, afortunadamente olvido su nombre, en ese caso no me molesta olvidar algunos nombres, pero no me parece arte a mí, porque no me provoca las emociones que me provoca el apunte más sencillo de Vincent Van Gogh. Probablemente otras personas digan que es arte y los felicito y qué bueno que lo disfruten, simple y sencillamente. Muchas gracias por los buenos deseos, a Mauricio Adachi también. ¿Nos puede dar una opinión sobre los estados del norte adheridos a Estados Unidos, por favor? ¿Estaría mejor con México? No lo sé, pero es que no están habitados por gente mexicana, salvo, bueno, más ahora con la inmigración que con los que se quedaron cuando se depredó la mitad del territorio mexicano. Yo no sé si México estaría mejor con esos estados. Jugar a la historia alternativa es trabajo de novelistas. Y yo no es una novela que me pusiera a escribir porque tendría que investigar muchísimo, ¿no? Y yo me acuerdo alguna vez, la única novela seria de historia ficción, o de ficción histórica, o de historia alternativa que propuse, se la propuse a Gisbert Haps, el autor de Aníbal. Creo que la mejor historia novelada de Aníbal Barca, el gran adversario de Roma, el cartaginés. Y le decía yo, ¿por qué no escribes una novela en la que Cartago le gana a Roma? Que Aníbal entra efectivamente, saquea Roma, toma Roma, y lo que tenemos es un imperio cartaginés. Ya hablaríamos todos un idioma derivado del cartaginés, y el mundo sería otro porque sería con los principios cartagineses y no con los principios romanos. Me decían que era muy difícil. Gracias por el superchat, Sergio Álvarez. Vi Casablanca y resultó
ser todo lo que decían de ella y mucho más, dice Andrés Rodríguez, ilustrador. Qué bueno que lo descubras. Creo que es muy difícil que una persona normal quede fría después de ver Casablanca, pero podría ocurrir, nunca está de más dudarlo. Saludos desde Colombia, de su antitocayo José Mauricio. Mira, ¿qué opinión tiene la cantante Sarah Brightman? Que con una vez más que me la menciones, ya son 2 veces que he oído su nombre, no tengo idea quién es. Soy un escritor brillante, pues has leído algo de lo que he escrito, te lo agradezco muchísimo. ¿Qué piensas acerca de que a los niños se les haga creer en los Reyes Magos? ¿Crees que está bien o lo desapruebas? No, está bien. Los niños tienen derecho a confundir la fantasía con la realidad. A mis hijas el ratoncito Pérez les traía dinero a cambio de los dientes. No pasa nada. Ninguna de mis hijas es religiosa ahora por eso. Pero no podías... Lo que no es justo es que sustraigas a un niño de lo que es común en la sociedad en la que se mueve, porque para un niño es muy importante su sociedad. Su sociedad son sus amiguitos, sus compañeritos de la escuela, y sus primos y todos estos. Entonces, si al niño lo haces, le dices, no, tiene 2 años, le dices, Santa Claus o Papá Noel no existe, los Reyes Magos son un invento, no creo que le hagas especial daño, pero socialmente lo vas a tullir, porque entonces los que están a su alrededor, o les va a decir a todos, es que los Reyes Magos no existen, y entonces ellos van a ir con sus papás, y entonces sus papás van a venir conmigo y decirme, ¿qué estás haciendo? Tienen derecho. Entonces yo creo que no veo, no creo que tenga consecuencias a largo plazo, por lo menos, a ver, yo también creí en ellos. Uy, yo creía que alguna vez en la alfombra de mi casa había una huella del elefante de Gaspar y cosas así. Pasa nada. Dale duro que vas bien, gracias. Mira, esa no la había oído. Dale duro que vas bien, gracias. Julio Pesantes desde Venezuela. ¿Qué fue lo que nos hizo humanos? Nadie lo sabe, María Gracia, nadie lo sabe. Se conjuntaron una serie de elementos a lo largo de millones de años, porque nosotros no somos, y hay que recordarlo, los únicos humanos. Tenemos muchos primos tan humanos como nosotros, los neandertales, los erectus, los habilis, los floresiensis, los denisovanos, que enfrentaron una serie de cuestiones del medio ambiente que les permitió dar el salto a lo que nosotros llamamos humanos, a lo que nosotros llamamos inteligencia. Nadie sabe qué es, se puede sumar cosas, por ejemplo, el tener que bajar de los árboles a la sabana, el tener una organización social sólida, que esto vamos a hablar ahora que hablemos de lo que es gratis, el tener una organización social verdaderamente de apoyo, más que de manada de una organización más avanzada que la mera manada, la tropa, que se llama entre los chimpancés, ¿no? Y misterios, algo que hizo que fuéramos un animal más curioso que los demás, al mismo tiempo un animal que no quiere satisfacer su curiosidad y quiere quedarse donde está, porque son las dos cosas que nos mueven siempre. ¿Y qué habrá detrás de aquel cerro? No vayas, están esos tabú. Ya, pero yo quiero saber qué hay detrás de aquel cerro, si oyen ruidos detrás de aquel cerro. No está prohibido, tabú ir detrás de aquel cerro. Pero al final acabamos siendo los seres humanos, al final acabamos haciéndolo, pero si hay también una reticencia al cambio. Yo creo que son cosas de las que yo he reflexionado a lo largo de toda mi vida, porque nadie lo sabe, y he hablado con paleoantropólogos, he tenido la suerte de estar por ejemplo, en Atapuerca con los investigadores, con Arzuaga y con María Martinón, que es ahora la que está quedando a cargo del asunto, que es la directora del Museo del Hombre, y no se atreven tampoco ellos a decirlo, entonces imagínate que lo haga yo. Respecto al vídeo sobre turismo, ¿qué puedes decir respecto a la gentrificación, que no creo en ella, y otras consecuencias del turismo masivo? Y la gentrificación, ¿por qué hacer producto del turismo masivo si no tiene nada que ver? Como la trata y el sexoturismo, encarecimiento de la vida, etc. Bueno, la trata y el sexoturismo siempre han existido, sin que hubiera turismo masivo, pero siempre. Cuando la República de Weimar
La gente iba a Alemania porque Alemania era el espacio de libertad y el espacio del sexo y el espacio de la libertad y el esparcimiento. Y antes de eso fue París, y antes de eso fue Roma, o sea, no se está inventando nada. El encarecimiento de la vida sí es un problema, pero es un problema de las autoridades que no saben manejar el turismo masivo y que no ponen los elementos necesarios para que ese turismo se lleve correctamente, pero no es culpa del turismo masivo. El turismo masivo es un fenómeno a aplaudirse. Lo que necesitamos, lo que verdaderamente necesitamos, es que haya una regulación para que los departamentos, para que la gente, por ejemplo, no convierta todas las viviendas en apartamentos turísticos o que pague los impuestos que debe de pagar al respecto. Y ahora, si no fuera por Airbnb, yo no habría viajado. Esto te lo digo así de rápido. La última vez que estuve en París, estuve en un pequeño hotelito porque iba con mi hijo y todo, íbamos con mi hijo, pero yo he ido a Roma, a Londres, a París, a Vancouver en Airbnb. Pero Airbnb que están registrados ante el gobierno, que pagan los impuestos y que pagan la tasa que tú pagas igual en un hotel, que 3-4 euros al día, y que permite que el gobierno tenga espacio de maniobra para hacer las cosas que tiene que hacer para que no sea afectada la ciudadanía por el turismo. Tú no puedes echar la culpa a los turistas, es que esa es la que yo no me entra en la cabeza, ¿no? Bueno, ya me pasé, como siempre hablamos mucho de esto. Gracias Luis Enrique López por el superchat. Pero usted tiene que ver la más importante en la historia de la música, 60, 70, 80 o 90. Tomando en cuenta que desde el reggaetón se acabó la buena música. Muchos líos tienes ahí. Primero, el problema de los 70 es que se produjo una enorme cantidad de música porque hubo un estallido de talento inesperado. Hoy hay más talento, simplemente estamos habituados a él. Ahora, el reggaetón no ha acabado con absolutamente nada. Tan es así que el reggaetón no es la música más oída, más escuchada. Tan es así que hay grupos de jóvenes que hacen música folclórica, y hay jóvenes que hacen blues, y hay jóvenes que hacen rock, como The Warning, que cada vez que las oigo me estalla más la cabeza. More, que tenía un problema con More, me personaba un poco, no me gusta muchísimo. Hay muchísima buena música. En Twitter, busca mi Twitter, he recomendado 300 bandas que no son de reggaetón. Casi todas de gente muy joven. Muchas de ellas de gente que ya no son adolescentes, pero que empezaron adolescentes, como Larkin Poe, como The Accidentals, o como The Warning. Gente que hoy está sonando extraordinariamente bien, como Boy Genius, que son 3 chicas que ya tenían una carrera en el rock y que ahora han hecho un supergrupo que está sonando maravillosamente bien. Pero tienes que ir a buscarlo. Ya no es el estallido de talento tan absolutamente inesperado que tomó por sorpresa a todo el mundo en los años 70 y que era lo que más se escuchaba. Ahora, la variedad de lo que hay que escuchar es tan amplia que tú tienes que ir a buscar lo que te gusta. Busca en mi Twitter, hay 300 bandas y tengo otras 100 que a ver si esta misma semana o la semana próxima voy a subir también a Twitter. Y con eso son 400 y en unos 2 meses más tendremos 500 bandas de blues, de rock, de indie, de punk celta, de folk, de americana, de tradicional céltica, donde hay gente que está componiendo cosas que te tiran de espaldas maravillosas, tan buenas como lo que se vio en los 70, pero ya nos sorprende porque ya nos acostumbramos. Porque ahora hay grandes guitarristas en YouTube que tocan todo lo que tocaba Jimi Hendrix. Pero los guitarristas, además que están haciendo música de verdad, probablemente no tienen toda esa habilidad para el shred, pero tienen la capacidad de crear riffs nuevos. Y todo eso está pasando aquí en YouTube, está pasando en Spotify, está pasando en todos lados, porque tienes que ir a buscar. Así que no, la música buena está allí y yo la disfruto enormemente y a mí me encanta escuchar a gente muy joven. Yo no soy de los de grandes éxitos, vamos a hacer las Golden Oldies de los años 70, no, los 70, ¿sabes cuándo los viví yo? Los 70. ¿Sabes lo que vivo ahora? Los 2020. Dice Organ Lavey, nuestro mago de cajón, dice que ayer encontraron una vasija que reproduce agua, misma tecnología que los magos,
Los sacerdotes hacían milagros reproduciendo agua. Esto se hace con un doble... Perdón, orden. Sí, se hace. Vacías la jarra y luego tiene más agua. Es como... Era lo que hablábamos de la jarra de aceite inagotable de la Biblia, ¿no? ¿Podría Latinoamérica unirse como la Unión Europea? Ojalá, pero primero tendría que tener democracias consolidadas. Y consolidar las democracias creo que es lo más urgente para América Latina, porque no estamos ni cerca de tener democracias consolidadas, y esto es urgentísimo. Y me refiero a democracias consolidadas donde haya alternancia verdadera del poder, donde haya un juego democrático, donde haya transparencia, sobre todo. No hay democracia sin transparencia, no hay democracia sin honestidad. Si lo hubiera, evidentemente el camino es la Unión de Estados Centroamericanos, como la Unión de Estados Africanos. Yo siempre me acuerdo mucho que la teniente Uhura en Star Trek, que había nacido en una ciudad de Kenia, me parece, pero no era del país de Kenia, sino de los Estados Unidos africanos. Y los Estados Unidos africanos es una idea maravillosa, porque además sería una forma de terminar con estas guerras interminables, aterradoras que sufre África. Así que yo espero que sí. Me esperan que hables de Mickey Mouse. Bueno, pues vamos a hablar de Mickey Mouse. ¿Qué les parece? Porque, no sé si ustedes saben, no sé si tú sabes que Mickey Mouse ahora es tuyo, pues ¿qué quieres con él? Pues no todos los Mickey Mouse, obviamente, porque Mickey Mouse tiene varios diseños, pero el diseño de 1928, que es este de Steamboat Willie, sin guantes y sin lo blanco de los ojos, y siendo una forma primitiva de Mickey Mouse, y la otra película que al mismo tiempo salió, que es donde aparece Minnie, la compañera, la eterna novia de Mickey Mouse, que fue Plain Crazy, se convirtieron en dominio público el 1 de enero de 2024. Mira, originalmente el copyright era para una empresa de 75 años o 50 años después de la muerte del autor. Estoy hablando de Estados Unidos concretamente. Las legislaciones son distintas, creo que en México son 90 años. Mis herederos pueden seguir cobrando mis inexistentes derechos de autor durante 90 años después de mi muerte y luego se convertirá en dominio público. Después de los 75 años de 1928, cuando se iba a volverse dominio público Mickey Mouse, pues Disney lanzó toda su batería de abogados y de cabilderos para que se extendieran los derechos de autor y lograron que se extendieran hasta 95 años. ¿Sí? Cuando iban a ser los 75, se extendió otros 20. Y ahora han estado peleando para que se extendiera otros 20 años, pero hasta los legisladores y los jueces y el sistema judicial dijeron no. A los 95 años es el límite de pasar al dominio público. Esto es muy importante, porque el otro día hablábamos del derecho que tenemos los escritores, los autores en general, a vivir dignamente de nuestro trabajo a través de los derechos de reproducción y los derechos de autoría. Yo no tengo otra cosa, yo no vendo productos, yo no tengo cosas así, te vendo auriculares, no los tengo, no produzco auriculares, produzco ideas. Vendo libros, vendo vídeos, vendo lo que dicen los vídeos. Pues tampoco esto es así como tú dirás que mi arrolladora guapura va a hacer que me vean, no. Es por lo que digo, yo soy alguien que lo único que tiene en el mercado son ideas. ¿Tengo derecho a vivir de mis ideas? Pues los del todo gratis dicen que no. Yo digo que sí. Y el copyright, las leyes de copyright precisamente me hacen un enorme favor, me dan la exclusividad de la explotación comercial de mis ideas durante un tiempo determinado, como decías, 40, 90 años después de la muerte del autor. Y luego se pasa al dominio público. Yo creo que los libertarios como mi ley estarán en contra de que pase nada al dominio público, todo debe ser siempre propiedad privada. Pero aquí hay un fenómeno muy curioso, porque a Disney finalmente le ha pasado lo que Disney ha estado haciendo durante muchísimo tiempo. ¿Qué es? Disney se hizo
aprovechando obras que eran del dominio público. Obras que ya no pagaban derechos de autor, con lo cual Disney se ahorraba el pago de derechos de autor. Listarraco, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba Disney. Bueno, señor Disney, Walt Disney, listísimo, empezó a buscar los cuentos de los Perrault y de los Grimm y de Carlo Coccioli y de otros, a ver cuáles ya no tenían derechos de autor, eran del dominio público, y entonces se los apropió, los reescribió e hizo La Bella Durmiente, Blancanieves, Frozen, La Bella y la Bestia, Pinocho, Cenicienta, todos ellos cuentos, historias que estaban en el dominio público y de los cuales se apodera en parte Disney, porque por ejemplo cada personaje, como el dibujo de Cenicienta o de Blancanieves o de Pinocho, a ese sí está sujeto a derechos de autor, y si tú usas el personaje de Pinocho dibujado igual que el Pinocho de Walt Disney, pues vienen las órdenes de abogados de Disney y te exprimen como un trapo, ¿no? Tienes que dar todo. Entonces, Disney se dedicó a aprovechar el dominio público, tú sabes, ¿no? Estos que están a favor de la propiedad privada, de lo mío, pero no de los demás. Entonces aprovechó los materiales del dominio público para crear el imperio Disney, el Rey de la Selva, el Rey León, el Libro de la Selva, todo eso son cosas que tienen autores. El Libro de la Selva es de Rudyard Kipling, pero los herederos de Rudyard Kipling ya no le cobraron a Disney por los derechos del Libro de la Selva. Entonces finalmente, justicia divina, finalmente, ahora las cosas de Disney empiezan a pasar al dominio público. ¿Y por qué es importante el dominio público? Porque la producción intelectual de la humanidad debe ser propiedad común y debe poder ser disfrutada por todos de acuerdo al artículo 27 de la ley, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde dice que todos los seres humanos tienen derecho a participar de los beneficios del arte y de las ciencias. Simple y sencillamente que a los autores, como a los que inventan cosas, se les da un monopolio temporal para animarlos a que sigan inventando cosas. Oiga, mire, yo inventé esto, perfecto, es de todos nosotros, tú ahora ponte a trabajar de jardinero, porque tu invento no lo puedes cobrar tú. O no lo puedes cobrar solo tú, cualquiera lo puede cobrar. Oiga, no, es que yo estudié, me apliqué, hice muchos prototipos, gasté mi dinero, me quemé las pestañas haciendo esto y finalmente ya lo tengo. El invento, pues hombre, quisiera yo poderlo vender, recuperar y ganar legítimamente ingresos por mi trabajo intelectual. Entonces las patentes de individuos, no de empresas, y los derechos de autor de individuos, no de empresas, tienen ese objetivo, el estimular a la gente. Y yo pues, voy a escribir libros, pues, por lo menos voy a poder cobrar los derechos de autor, que es una miseria. O hago vídeos, pero por lo menos voy a poder cobrar algo aquí. Bueno. Entonces, yo creo que el dominio público es importantísimo, creo que del mismo modo es importantísimo el monopolio temporal de las patentes y los derechos de autor de las obras artísticas, y me encantaría saber qué dicen los libertarados de esto, ¿no? Porque seguramente algunos estarán llorando porque ahora tú eres dueño de Mickey Mouse. Y una cosa muy importante respecto aquí de este personaje, Steamboat Willie. Cuando Winnie the Pooh se volvió propiedad pública, se volvió del dominio público, lo primero que hicieron fue una película de horror malísima, que era Winnie the Pooh, Sangre y Miel. Y ya hay 2 películas de horror anunciadas con el personaje de Mickey Mouse de Steamboat Willie. Porque hay gente que depreda todo y bueno, pues que les cunda, que se diviertan. Pero independientemente de eso, creo que es bueno, tanto que existe el copyright, aunque el copyright y las patentes corporativas no me gustan.
Hay gente que hace inventos maravillosos cuando está trabajando para una empresa y la patente es de la empresa, y esa persona puede acabar muerta de hambre, ¿eh? Porque es la empresa la que cobra, es la empresa la que se beneficia de la patente, y ahí yo tengo mis problemas con las patentes y los derechos de autor corporativos. Pero en fin, esa es la historia. Usted ahora puede hacer lo que a usted se le dé la gana con Mickey Mouse y no pasa nada. ¿Qué les parece? Bueno, ¿conoce a Juan Miguel Zunzunegui? No sé, no, creo que no. Recomiendo La Sociedad de la Nieve. Bueno, gracias. Ojo con el audio, no sé qué pasa con él. A ver, una de las cosas que probablemente hay es un poco de reverb, pero es que todavía no está bien insonorizado esto por algunos lados. Entonces, si escuchan un poco de eco, piensen que estoy en una gruta mágica contando las historias de los antiguos moradores, de los elfos y los duendes, de las hadas y los dragones, de los unicornios y los bicornios y los tricornios. Un remake del video de los 10 mandamientos, ¿por qué? Se escucha, sí, bueno, sí, se escucha lejana y con eco la voz, vale, pues así es. La vida es difícil. Sí, se oye con eco, se va a seguir oyendo con eco. Permítanme un segundo. No sé si eso lo mejora un poco, y si no lo mejora un poco, pues tienen que aguantarse con lo que está como está. Y ya, si se queja uno, no tienen por qué quejarse todos, ¿eh? No sé de qué hablas de las Magdalenas. Oigan, si uno comenta lo del audio, no lo comenten todos ya, de verdad, ¿eh? No sé nada de un curso de milagros. Si alguien no me está oyendo es porque tiene un problema. Tiene un problema. Permítanme un segundo. Hola, ahí estamos. Nada, no hay más asuntos que arreglar aquí. Así que, pues lo siento si así suena, para ver si después del corte podemos hacer algo para arreglarlo o usar el otro micrófono, pero de momento tienen que vivir así. Que no se preocupen, peores situaciones de audio han estado. No hay. Bueno, entonces no está pasando nada de lo que dicen con el audio, está pasando lo que está pasando. Estamos usando y tengo reverberación porque no está insonorizado esto y se acabó. Que leyera los comentarios completos, Ulises Limón, dedicaría el video total a eso. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Bueno. Hay un caso curioso que me llamó muchísimo la atención y se refiere a un caso de posesión diabólica o de creencia en la posesión diabólica en pleno siglo XXI. El periódico El Mundo informó que la Guardia Civil detuvo en el puerto de Algeciras, aquí en España, a un matrimonio de origen francés sobre el que pesaba una orden europea de detención y entrega por estar en peligro la vida de su hijo de 5 años, ya que ambos tienen problemas psiquiátricos y viajaban a Marruecos para sacrificar a su hijo porque creían que estaba poseído. Y esto no es solamente el que alguien tenga problemas psiquiátricos, es evidente que hay un problema psiquiátrico, pero hay sobre todo un problema de un mundo que sigue afirmando de una u otra manera que la posesión diabólica, por ejemplo,
existe y es un fenómeno real. El matrimonio ha sido localizado cuando estaba a punto de embarcar en el puerto de Algeciras con destino a Tánger. El menor está en buen estado de salud y ha sido trasladado a un centro de menores para su cuidado. Y aquí quiero además hacer un reconocimiento a los centros de menores en España. Los centros de menores hacen un trabajo absolutamente increíble, totalmente insuficiente, porque no habría forma de ser suficiente. La gente no se imagina lo que se vive en un centro de menores en España, sobre todo comparado con lo que fueran los orfanatos o orfelinatos que había en el pasado, donde los chicos vivían hacinados y donde además era posible ejercer todo tipo de violencias en contra de ellos. Que el chico esté en un centro de menores a mí me tranquiliza muchísimo, muchísimo, de verdad. Y algún día voy a hablar de los centros de menores en España, de lo que hacen por los chicos, de cómo se desviven los cuidadores, los responsables, en fin, de veras, gente que se la juega. Hace unos días los guardias civiles de la Compañía Fiscal y Fronteras de Algeciras recibieron una solicitud de colaboración urgente de la Gendarmería francesa, en la que se precisaba ayuda para localizar un matrimonio francés que estaría viajando con su hijo de 5 años en dirección a Marruecos. El matrimonio tenía antecedentes psiquiátricos y había comunicado a otra persona sus intenciones de viajar al Sáhara para sacrificar a su hijo al creer que estaba poseído. Se montó un dispositivo de seguridad y afortunadamente fue detenido. A mí me preocupa, cuando en pleno siglo XXI la creencia en la posesión diabólica no solo existe, sino que es alimentada por las iglesias. Y les voy a poner un caso, y es un caso que a mí me alarma y me preocupa muchísimo, y algún día voy a dar nombres, de momento me lo voy a reservar. Hay un sujeto que persigue sectas, que es un crítico de sectas y es un gran luchador en contra del fenómeno sectario, bla, bla, bla. Y era sacerdote, persigue sectas, se mete mucho con las sectas que tienen actividad de abuso sexual a menores, evidentemente, pero al mismo tiempo está con la Iglesia Católica y nunca ha mencionado nada del abuso sexual a menores de la Iglesia Católica. Y además, mientras se mete con sectas satánicas, falsas, engañosas, mentirosas, embusteras aquí en España, una vez al año se va al Vaticano a dar un curso sobre exorcismos, porque va a exorcizar a los malvados demonios que poseen a la gente. Cuando en la lucha contra las sectas hay gente que está tan enloquecida como para hacer exorcismos o como para acusarme a mí de ser antivacunas, tenemos un problema, porque no están en realidad combatiendo las sectas, sino están haciendo una labor de indoctrinación personal. Y eso me preocupa muchísimo, porque finalmente de allí sale la idea de que la posesión diabólica sigue existiendo. Si contra eso debería combatir hasta la Iglesia Católica, pero no, sigue teniendo su exorcista de planta y sigue educando exorcistas de la mano de este ex sacerdote que anda por aquí por España. En fin, las cosas que uno tiene que ver. Vamos a comentar algo que sí ya. A ver, ¿qué me dice? Está muy bien la nueva locación, gracias. No se escucha por el micrófono nuevo, si lo tienes instalado, si lo tengo instalado, no hay otro. O sea, que si no es no hay otro. Incluso por hacer simplemente la prueba. Es que de veras, me molesta porque si uno lo comenta, vale, todos lo comentan al mismo tiempo, creen que con eso van a lograr que se arregle. Pues no lo creo. A ver, ahí estamos en las mismas condiciones, ¿verdad?
Estamos exactamente igual. Sí, hay mucho hay una prueba de reverberación, una aplicación que se usa para la reverberación y estaba al límite de lo aceptable y por eso lo seguí usando, por eso lo seguí haciendo hoy, porque estaba en el límite de lo aceptable, que son 0.05 segundos en un 0.05 segundos de reverberación en un segundo o algo así, no me acuerdo cuál es la medición. Pero lo medí ayer de verdad. Y hola, hola, ¿se oye ahí? Bueno, creo que no. A ver, creo que me lo he cargado todo. No, lo siento, lo siento, lo siento. Bueno, es que si no, ah, Dios mío, sigue con eco, sigue con eco, sigue con eco, sigue con eco. Ah, ¿verdad? Es su audio, el sonido, el sonido. De verdad, lo siento. ¿Qué opinas del Evangelio de Bartolomé? No conozco el Evangelio de Bartolomé, no conozco ningún Evangelio de Bartolomé. Dios mío, eco, eco, audio, audio, eco, eco, audio, audio, sí, audio, eco, eco, audio, audio, eco. De veras, voy a olvidarme del chat completamente. ¿Ok? Muy bien. Nada, nada es gratis. Y voy a darme un segundo para cambiar el micro, pero gracias a su repetición, a su necedad, el chat hoy deja de existir. Hola, 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 hola. Bueno, pues esto va a quedar muy bajo y sigue teniendo reverberación. ¿Por qué creen que sigue teniendo reverberación? Pues por lo que yo les decía. Pero estaban tan obsesionados con esto que hemos tenido que hacer esto. Bueno, pues eso es. Ya estamos con otro micrófono, ya cambiamos todo, ya están contentos. Bueno, sigue oyéndose con reverberación. ¿Por qué? Porque la reverberación es, como expliqué, un problema de que no está insonorizado todavía el espacio. Gracias. Bien, seguimos. Decíamos, nada es gratis. Cada vez que alguien menciona que la sanidad es universal, pública y gratuita, o que la educación de un determinado país es gratuita, saltan inmediatamente los libertarados, que no liberales, a decir, nada es gratis. Juan Ramón Rayo, con su gorrito aquí todo navideño, que nada es gratis, es la primera lección de economía. Mundo en Conflicto dice, Colombia decreta que la educación universitaria sea gratuita, y llega inmediatamente el libertarado de... Solo los zurdos se creen que será gratis, pero todos sabemos que nada es gratis. Miren, aquí hay un problema con el típico berrinche libertario, ¿no?
Rayo, Laje o Rajo y Laje, Milei, Friedman, Tomás Tropa no pierden oportunidad de quitar nada es gratis cuando se anuncia que algo no tendrá costo directo para el usuario. Bueno, el uso común de la lengua implica que algo es gratis cuando no te cuesta a ti directamente. Es decir, si yo te regalo un pastel, para ti el pastel, ¿cómo es? Gratis. Obviamente alguien lo pagó, lo pagué yo compré el pastel. ¿Qué quiere decir esto? Que entendemos los seres humanos normales, y aquí excluiríamos a los libertarados, la gente normal entiende lo que significa gratis. Gratis es que no me cuesta a mí, o que me cuesta solo una parte. No que sea mágicamente producido por las hadas y nadie lo haya pagado. Eso lo entendemos todos. Pero los libertarados prefieren llamarnos imbéciles a todos y decir, no, tú crees que esto no lo paga nadie, pero yo te voy a decir, porque yo estudié con Friedman, que esto es gratis, que esto no es gratis. Yo siempre me he preguntado por qué esa obsesión por decirle tonta a la gente. La educación es gratuita. Sí, la educación es gratuita. Yo no pago porque mi hijo está en la escuela. Salen Rayo y Laje y Friedman y Milei. No es gratis! Nada es gratis. Nada es gratis. Mira, sí es. En una acepción que es sin coste para mí. Porque, verán ustedes, esto es lo más divertido. Y yo pensé en hacer este video, este comentario sobre lo que no es gratis, antes de enterarme de que su amigo Milei decretó que prohibirá a las instituciones gubernamentales. Tú sabes, la libertad, carajo, tiene que haber mucha libertad, con muchas prohibiciones, porque eso sí, a los de la libertad o de las prohibiciones les mola cantidad. Entonces, Javier Milei prohibirá a las instituciones gubernamentales utilizar la palabra gratuito para promover ningún servicio o función estatal en provincias municipales o a nivel nacional mediante el artículo 209. O sea, esa palabra no la puedes tú usar. ¿Por qué tú eres woke? No, yo soy libertario. Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Por qué dice él? Bueno, porque dicen lo que dicen siempre. Nada es gratis. Nada es gratis, nada es gratis. Es muy curioso, mira, porque cuando H&M o Amazon Prime o Coca-Cola o hasta Tesla anuncian en sus promociones algo gratis, ¿quiénes creen que no salen a decir, no hay nada gratis, nada es gratis, nada es gratis, Pues estos señores no salen a decir qué mal que Tesla, Coca-Cola o Amazon Prime digan que te dan algo gratis. ¿Por qué? Porque es el mercado. El mercado sí puede decir que algo es gratis, aunque tú sepas perfectamente que no es gratis, que lo estás pagando de alguna manera, o que los consumidores en general lo están pagando. ¿Es tan difícil de entender esto? No sé, porque les parece muy difícil de entender para ellos. Cuando yo digo que la educación es gratuita es porque no tiene un costo directo para los padres que llevan a los niños a la escuela, tiene un costo indirecto para los padres que pagan impuestos. Pero punto 1, los impuestos que pagan los padres no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos educativos de un educando. Verás, porque es como lo de Coca-Cola allí, comprando 2 packs de latas, una botella de vidrio de 1 litro gratis. Bueno, pero si estás pagando las latas, entonces la botella no es gratis. ¿O sí? Si la botella es gratis, entonces la educación es gratis, porque no la estás pagando toda tú, porque toda la sanidad pública no la estás pagando tú, pagas una parte, a veces.
Igual tu dinero se usa para hacer carreteras y no para la sanidad, y entonces la sanidad es totalmente gratis. O no pagas impuestos, porque si ganas el salario mínimo, en la mayoría de los países, el salario mínimo no está sujeto a impuestos. Y si no pagas impuestos, no estás pagando ni la sanidad, ni la educación, ni todas esas cosas que decimos que son gratis. Se entiende el absurdo de esto. Nada, ellos no van a ir a decir a Jeff Bezos o a su amado Elon Musk, ¡ay! ¿Cómo dices que eso es gratis? Se lo dicen al Estado cuando el Estado utiliza los recursos de todos para atender a ciertos espacios que los padres, que los usuarios no podrían cubrir en su totalidad por sus propios medios, y por lo tanto se les ofrece gratuitamente, en todo o en parte. Sí es gratis. Entendido, por supuesto, desde un punto de vista normal, natural, del habla común de la gente, no de un literalismo que te llevaría a decirles a los libertarados, bueno, es que la libertad tampoco existe. Tú no me digas que quieres libertad, porque la libertad no existe. Estás limitado por algo. Puedes ahorcar a quien vaya pasando por la calle, no eres libre. Puedes andar en pelotas por la calle, no, espero que no. No, tampoco eres libre. Puedes robarte todo el dinero del banco para salir tú y comprarte lo que quieres, no. Entonces no eres totalmente libre. Entonces no me digas que eres liberal. Llámate medio liberal. O liberal con basurita. O liberal a medias. O casi liberal. Pero la libertad no existe. Nada es totalmente libre. Nadie es totalmente libre. Del mismo modo en que desde tu punto de vista limitado y problemático, nada es gratis. De veras, la próxima vez que oigan, cuando alguien diga que la educación es gratuita, que la sanidad es gratuita, que la iluminación de las calles se pone gratuitamente, que venga corriendo Milei y Laje y Rayo y toda esta banda y les diga, nada es gratis, recuérdenles que tienen que vivir en el mundo real y que no traten a la gente como estúpida. Sabemos que alguien lo paga, simplemente que si no lo pago yo, es gratis. Y es un uso común del lenguaje que no debería escandalizar a nadie, pero que se utiliza demagógicamente para demostrar cuán inteligentes y profundos en economía son ellos y cuán tontos somos los que creemos que hay una responsabilidad social que se debe cumplir ayudando a los más desprotegidos. Y así es como la vida va y va. Me pusieron de malas, perdón, pero sí, me pusieron bastante de malas con lo del audio. Y ya es que dice Darío que ninguna de esas preguntas que oigo a repetir a Mauricio está en el chat, parece que es algo pregrabado. No, es que yo voy muy atrasado. Ustedes van con el chat al minuto, pero si me dedico a leer el chat, entonces ya no tengo tiempo de hacer comentarios. Me dedicaría yo a leer aquí. Y sobre todo cuando se entran en diálogos internos dentro del chat, que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Ok. Una de las razones del baneo, y estás baneado, Marlon, es meterte con la edad de la gente, con el aspecto de la gente, con la nacionalidad de la gente, con la raza de la gente, con la sexualidad de la gente. ¿Por qué creo que Aníbal no quiso asaltar Roma? No es que no quisiera, es que no contó con el apoyo de los ancianos en Cartago. Se necesitaba más fuerzas para atacar Roma y se negaron a enviarle los refuerzos que necesitaban, nada más. Y eso lo cuenta muy bien Gisbert Hives en esa novela maravillosa. Ya lo he contado, pero lo cuento de nuevo. Yo soy amigo de Gisbert Hives y compré a Aníbal en la Semana Negra una vez. Pues fírmamelo. Sí, cómo no, me lo firmó, pues ahí se firman los libros. Y un año después, en la Semana Negra, lo invitamos a casa a comer una fabada. Y saqué el Aníbal y dije, Gisbert, fírmamelo.
Ya te lo firmé el año pasado, sí, pero me lo firmaste cuando lo compré porque eras mi amigo, ahora me lo firmas porque es una novela maravillosa. Entonces se emocionó muchísimo. He escuchado a Gaélico, un grupo venezolano de este género, no. Y mira que hay grupos de rock celta, no pop celta, es que el pop no. Pop es una palabra que no le hallo mucho sentido. El rock celta o el punk celta está en todos lados. Yo he presentado en Twitter grupos húngaros, suecos, italianos, noruegos, alemanes que hacen punk celta y lo hacen de una manera extraordinaria. Five Leaf Clovers, por ejemplo, son un italiano y otros australianos, son unas mezclas muy extrañas, pero no es, porque no tienes que ser celta ni irlandés para ser punk celta, eso es clarísimo. Bueno, el audio, siguen hablando del audio. Bueno, pues como ustedes hablan del audio, yo voy a hablar de otra cosa. Que dice García, tengo miedo de decirles a otros que no creo ya en nada. Es que tantos años de doctrina religiosa cuesta trabajo salirse de todo eso. Sí, y vivimos una época en la que la dictadura de lo políticamente correcto, que se llamaba hasta hace poco, es demasiado opresiva, creo yo. No que sea una tiranía horrorosa, como creen algunos que han dicho, ay, en España había más libertad en los 80 que ahora. Y dices tú, pero ¿de dónde saliste tú? ¿Y qué estabas fumando en los 80? Porque era ilegal. Pero sí, hay gente que tiene miedo de opinar, porque opinar le puede costar el trabajo, le puede costar rechazos enormes en muchísimas cuestiones, y eso está planeado. Ok. Todos los siguientes que sigan con lo de ¿por qué no creo en la gentrificación? Porque es un fenómeno natural, no es algo que parece que se inventó hace los últimos 20 años. Los barrios de clase media baja tomados por la clase media alta son un fenómeno de toda la vida, que en Estados Unidos adquirió visos de modita, ¿no? O sea, si hace un loft en un lugar donde antes había estado un lugar donde cosían ropa. Es cierto, pero se le ve como un problema en sí y no como una manifestación de otro problema. Las clases medias altas necesitan bajar un poco su nivel y toman por asalto aquello que es de las clases medias bajas o de las clases bajas, que de pronto quedan desposeídas porque el barrio se volvió de la gentry, se volvió de la burguesía, de la media burguesía, ¿no? Pero yo no lo veo como un problema, y mucho menos un problema creado por el turismo masivo, como pretendían decir algunos. Es que esto a mí me parece tan irreal, tan irracional, que, bueno, digo que estoy baneando gente, pero en grandes cantidades. Que es como un pretexto, es como guay hablar de gentrificación, incluso en casos donde no hay exactamente lo que se llama gentrificación. Pero no es, sí no es un problema, yo creo que es el síntoma de un problema social en donde se sigue dejando atrás a una parte de la sociedad de la que nuestra propia sociedad debería luchar por mantener en mejores condiciones. El Foro de Sao Paulo es la teoría de la conspiración más exitosa de América Latina. No, es que no hay una conspiración. En todos lados, los partidos que tienen fines más o menos comunes se reúnen para hablar.
En la Internacional Socialista hay 134 partidos socialdemócratas, laboristas y socialistas. ¿Qué tiene de malo que unos partidos que tienen una visión distinta a la de la derecha se reúnan a hablar en el Foro de Sao Paulo? Pero tienen objetivos comunes. Ya, y el Partido Popular Europeo tiene objetivos comunes que comparte con los partidos populares de cada país de Europa, excepción hecha de España, donde se está descorando totalmente a la derecha el PP. La democracia cristiana es un bloque ideológico, al que por cierto debería pertenecer el PAN en México, que también se está escorando a la derecha. ¿Por qué todos tienen derecho a hacerlo menos los partidos que se autodenominan de izquierda o progresistas en América Latina? ¿Esté yo de acuerdo o no con ellos, o sea, no leninistas, cuando yo preferiría que fueran socialdemócratas? Pero ¿por qué no pueden reunirse en un foro y hablar y plantearse objetivos comunes? ¿Qué tiene de particular? ¿Y por qué lo ven como una conspiración? Simplemente se vende como una conspiración porque es una forma de satanizar a un pensamiento cuyos principios y sobre todo cuyos objetivos finales, que son la mejoría de la situación de los más desprotegidos y un nivel de justicia social adecuado y dignidad para quienes se les ha escamoteado la dignidad, no tienen forma de rebatirlo. Y como los rayos este tipo de gente no puede rebatir en un diálogo serio lo que se plantea, los objetivos y los ideales de una visión progresista y de avanzada, lo que hacen es caricaturas, la caricatura del comunista, ¿no? A mí vienen y me dicen, es que tú eres comunista, y en los comentarios de los vídeos lo traemos constantemente, es que Mauricio es comunista, y yo digo, ¿dónde, cuál, cuándo, cómo, por qué, quién dijo? Es absurdo, no lo soy. Pero es más fácil decirme comunista que enfrentar mis afirmaciones reales sobre sociedad y política. Así es. ¿Qué opinas de lo que dijo en una entrevista la semana pasada Ximo Puig sobre que se apliquen políticas socialdemócratas exitosas no va asociado a buenos resultados electorales? Porque es cierto. Yo afirmo constantemente que la socialdemocracia europea es víctima de su propio éxito. Porque creas clases medias, por ejemplo, que luego son enormemente lábiles al mensaje de miedo de la ultraderecha, de la demagogia de la derecha, ¿no? Porque de pronto tienen que perder. Los que no tenían nada que perder y gracias a las políticas socialdemócratas empiezan a tener que perder, tienden a moverse a la derecha, pero esto no tiene nada de novedad. No tiene nada de novedad. La mejoría económica viene seguida de un escorado a la derecha. Yo lo comentaba, yo tengo unos amigos cuyo hijo está trabajando en los astilleros aquí en Asturias. Los astilleros es un espacio industrial, se arman buques. Los trabajadores allí son trabajadores industriales, son obreros industriales, que los únicos astilleros que quedan, de los muchos que hubo en Asturias, que por cierto, una labor sindical mal hecha se los cargó, pero es otra historia. Y estaba horrorizado en las últimas elecciones porque sus compañeros sabían muchísimos que iban a votar por Vox, a la ultraderecha, porque los habían convencido de que sus trabajos estaban en peligro por la gente que viene de África. Si tú eres un soldador especializado en buques, pues no, tu trabajo no está en peligro. Pero los han convencido y la estrategia del miedo le funciona a la derecha cuando tienes algo que perder, pero no tanto que puedas perder sin que baje tu nivel de vida, ¿no? Entonces esto no es nada novedoso, creo. ¿Dónde está mi video de George Soros? En YouTube. Buscas el río desnudo de George Soros y aparece, Dios mío, no es posible. ¿Qué opinas de la religión yoruba de Cuba y cómo lucran con eso? Bueno, no sé si existe la religión yoruba o es la santería. Mira, cuando yo estuve en Cuba, en los años 90 era ilegal todavía.
Y para que un escritor estadounidense al que nos llevamos a Cuba, qué ocurrencias teníamos, ¿verdad? Para que un escritor estadounidense que nos llevamos a Cuba eh, pudiera hacer, que estaba investigando para una novela, y fuera a una ceremonia de santería, hubo una operación clandestina brutal. Yo con ese escritor yo fui a La Habana Vieja a hablar con gente de la oposición cubana, ¿no? De la oposición al comunismo en Cuba, y había casi de palabras, de contraseñas, y de viene fulano y se abrió una puerta y se cerraba atrás de ti, tú decías, ¿qué es esto? No, venimos con gente de confianza. Bueno, vale. Así que, y ahora la santería es oficial, y en Cuba las cartas de la santería, las letras de la santería todos los años son celebradas por el gobierno como si fuera una aportación cultural maravillosa. Es una charlatanería de supersticiones tal cual como la de siempre. Alejo Shapiro no lo conozco. Tuve problemas en mandar pinturas, dice Miguel Ángel Torres, saludos Mauricio, soy pintor mexicano, tuve problemas en mandar pinturas a Nurio, Estados Unidos, ya que representaban a Cantinflas y a Frida, pues las consideran piratería. ¿Qué opinas al respecto? Pues no sé si está registrada la imagen de Cantinflas y la imagen de Frida Kahlo. No creo que estén registradas. Luego igual a lo mejor alguien las registró, ¿no? Un chino una vez registró a la Virgen de Guadalupe en México. Y estaba cobrando todo lo que se hacía con la Virgen de Guadalupe. Ay, Dios mío. ¿Por qué hubo cambio de estudio? Porque estaba yo harto del ruido del bajante de agua, que en las transmisiones de streaming no era tan molesto, pero cuando grababa yo a veces me pasaba 20 minutos con la grabación suspendida porque estaba alguien duchándose aquí arriba, ¿no? Hay gente que me está preguntando sobre lo que ya hablé, como lo de Epstein. Pues esperen, vuelvan a ver el programa. ¿Cuánto se vencen los derechos del Hobbit? Porque tengo un proyecto y no me alcanza para comprar los derechos. Pues no sé, ponle, creo que son 50 años desde la muerte de Tolkien, y Tolkien no sé cuándo murió. Programa sobre la religión yoruba o santería, pues no lo sé, no sé si venga al caso. Quizás uniendo la yoruba con el vudú haitiano y el vudú de Nueva Orleans, que es el vudú del que sale el muñequito con los alfileres, que no tiene nada que ver con Haití, tiene que ver con las tradiciones de Nueva Orleans, de la Luisiana. Bueno, saben que son obras de buena calidad, pero cuando no se puede, pues no se puede. Pero es que de veras siguen con eso, siguen. Ya sabemos que no es bueno, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es un problema de eco no estar insonorizado todavía este espacio al que nos acabamos de mudar. Porque hay gente que le gusta más Spotify. Yo prefiero, porque puedo oírlo con la pantalla apagada y el móvil en el bolsillo mientras camino, trabajo y menos anuncios. Pero también lo puedes hacer con YouTube. Puedes oírlo con la pantalla apagada y el móvil en el bolsillo y sigue andando. Pero bueno, no está bien. Yo lo sigo. No, Spotify no es que le paguen a los artistas, es que no paga. A mí, por lo pronto, ni un céntimo. Yo distribuyo a través de un concentrador que se llama Auction, distribuyo a todos las plataformas de streaming, pero no tengo ninguna esperanza hasta el momento, no he visto un céntimo de los podcasts, del formato podcast. Bueno.
estoy un poco inquieto con lo del audio. Efectivamente, sé que hay un problema, pero ¿qué hago? No puedo hacer nada en este momento y me choca que una vez que leyeron ustedes que hay 52 personas protestando, dije, protesten otra vez, como si protestando fuera a cambiar, y no va a cambiar. Vamos a hacer un pequeño corte, como hacemos siempre a esta hora, y luego regresamos con varias cositas interesantes que tenemos. No se vayan, hay 297 personas, 210 me gusta, muchísimas gracias. 2 no me gusta, saludos a los no me gusta, y más saludos a los 210 sí me gusta, por supuesto. Y faltan 89 me gustas para que sean los 300 que nos están viendo en este instante. Volvemos en un minuto. Voy a tratar de estar más tranquilo.
Ay, mi madre. Pues nada. Intentamos un par de cosas, pero creo que no hemos logrado absolutamente nada, lo cual era exactamente lo que esperaba yo que ocurriera al hacer un montón de cosas para mejorar esto. Lo siento de verdad. Pero bueno, con esto tenemos que vivir por el día de hoy. Así que... Perdón. ¿Qué cosa, no? Estos decían que son las cosas del directo. Pues sí, son las cosas del directo. Opino sobre la tauromaquia. Es muy difícil opinar sobre la tauromaquia, pero voy a intentar. Mira, la tauromaquia es una tradición, sobre todo del siglo XIX, aunque surge ya en el siglo XVIII, que tiene rasgos tremendamente bárbaros y que creo que está condenada a la desaparición. El único problema es que no me gustaría que desapareciera por presiones de gente que es tremendamente hipócrita en su animalismo. Yo una vez iba a la Plaza de Toros aquí en Gijón, sí, el día porque un día de los 4 o 5 días que son los toros aquí en Gijón, un día van los animalistas y se manifiestan, ¿no? Manifiestan durísimo y llaman asesinos. Madre mía. Bueno, parece que no estamos mejor aquí que cuando estábamos. Y se manifiestan enérgicamente y llaman asesinos a los toreros, y de hecho cuando un torero sufría una acogida aplaudían, ¿no? Pues a mí me parece que no me parece que sea la forma de defender los animales, aplaudir cuando un ser humano es lastimado. Si no te gusta que se lastimen los animales y el ser humano es un animal, pues hombre. Pero bueno, es esta visión de la venganza y de yo soy el representante de todo lo moral y todo lo bueno. Y yo les iba a tomar fotos, porque traían morrales de cuero, zapatos de cuero, chamarras de cuero. Terminando la manifestación se iban al Burger King, ¿no? Entonces, no es cierto, al Mike's que está ahí junto a 2 calles de la Plaza de Toros aquí en Gijón. El Mike's es un local de hamburguesas buenísimo, pero local de aquí. Y entonces yo los veía y decía, tú estás simulando, ¿no? La simulación nunca me ha gustado. Yo fui criado en un ambiente muy taurino. Mis tíos eran mis tíos de ambos lados, tanto mi padre adoptivo como de mi madre, eran muy taurinos y los sábados veíamos los toros, los domingos veíamos los toros por la televisión. Me enseñaron a apreciar la parte artística del toreo. La parte desagradable, pues obviamente es la muerte del toro. Y sobre todo me enseñaron que si matas a la primera, pues el animal sufre menos y eso está bien y se le aplaude. Y si no puedes matar al animal y lo intentas muchas veces y estás provocándole un sufrimiento tremendo, entonces eres muy malo toreando. Es lo que me enseñaron. Pero creo que es algo que tiene que desaparecer. Quiero que muera de muerte natural. Quiero que muera de muerte natural al paso del tiempo, que se disuelva en la noche de los tiempos. Lo mismo que creo que debía, en menor medida, lo que creo que debía ocurrir con los circos. Creo que los circos de animales deberían o deberán difuminarse, pero que terminen por decreto. Me parece terrible porque yo, que ahí sí, en el mundo, si no estoy cercano al mundo taurino, sí he sido muy cercano al mundo circense. Tengo muy buenos amigos en el mundo del circo y he visto cómo cuidan a sus animales. Cuando llegan y me dicen, es que en el circo maltratan a los animales, digo, tú eres tonto. ¿Cómo crees que alguien que vive del bienestar de sus animales los maltrate? No.
Recuerdo, por ejemplo, un domador italiano de elefantes, que el cariño que le tenían a sus elefantes era alucinante. Cuando se acercaba a él donde estaban los elefantes, bueno, que yo era con mi perro cuando llega mi hijo, ¡ay! Si no lo hubiera visto en 60 años, se fue, bajó por leche, a ver, tranquilo. Entonces, yo siempre vi el buen trato de los cirqueros, de la gente del circo a sus animales. Me acuerdo de estos en concreto, tenían tigres que se reproducían, entonces luego había que colocar a los tigrillos. Tenía un tigre blanco precioso, que era un cachorrito de este tamaño, ¿no? Y que ya te habían hablado con el zoológico de Barcelona para entregarlo al zoológico de Barcelona. Los zoológicos que también son espacios de investigación y espacios donde se preservan especies que de otro modo ya no se podrían tener, etcétera, etcétera. Entonces, siento que a todo esto lo reviste una hipocresía tal que no me resulta razonable para dialogar con ellos, ¿no? Independientemente de que crea que hay prácticas, yo no creo que los circos sean una, mucho menos los zoológicos y los acuarios, que son centros de investigación y centros de preservación de especies y demás, que lo vivimos, quienes vamos al acuario y rescatamos un delfín bebé que andaba por ahí sin mamá, ya es un delfín grande y lo soltamos. Pero la tauromaquia en concreto, creo que ese debería ser su destino, no creo que lo permiten aquellos que van a protestar por la tauromaquia y luego se van al McDonald's. Silvestre Revueltas o Miguel Bernal Jiménez, no sé, Silvestre Revueltas era músico, ¿no? Miguel Bernal, no sé, no me acuerdo. Documental de Sisto Rodríguez, no lo vi. ¿Dónde encontrar su video sobre George Soros? Porque sí, a ver, vamos a intentar encontrarlo. Si todo en la vida es posible. A ver, en mi canal, busco dentro del canal y no en otro lado. Porque ahí hay que buscar. En el canal. Soros. Y dice, la más difundida teoría de la conspiración del mundo, que comparten derechas e izquierdas, en la portada está Soros y es de hace 2 años. En la portada dice George Soros. Así que busca la más difundida teoría de la conspiración, a ver si allí lo encuentras con más facilidad. ¿Conoce el meme? Hay que respetar las creencias de la banda. Lo uso cuando ven feo mi ateísmo, pues mal hecho. Las creencias no son respetables. De hecho, no deben respetarse las creencias. Deben ser cuestionadas y sometidas a análisis. Tú puedes respetar al creyente, pero no tienes por qué respetar las creencias. Imagínate, respetar las creencias de quien cree que se le puede pegar a las mujeres porque lo dice el Corán, o respetar las creencias del que hay que mutilar genitalmente a las niñas a los 5 años, o respetar las creencias de que hay que comprar a tu esposa cuando tiene 15, como ocurre en algunos lugares en México para satisfacción, gusto y alegría del observador. No, las creencias no deben respetarse. Si alguien se mete contra el ateísmo, lo que tienes que hacer es defenderlo con argumentos, con seriedad y con razones. Porque además el ateísmo no es una creencia, es una no creencia. No hay una creencia en que no existen las hadas, hay una no creencia en las hadas, ni en los unicornios, ni en los gnomos, ni en los pegasos. Entonces, pero no hay que respetar ninguna creencia. Todas las creencias hay que ponerlas bajo la lupa, y es a lo que se dedica este canal en buena medida y con los problemas que tiene. El espacio parece más cálido. Bueno, es porque no tiene la luz azul que tenía antes, fíjate. Tenía una luz azul de este lado y una luz roja de este lado. Y ahora vamos a iluminar esto la parte de atrás de otra manera. Esto está manga por hombro, por eso les digo que sean comprensivos, porque
no me mudé ayer, las estanterías las acabé de armar hace 2 días. Aquí acuérdense que todo lo hago yo solito. Yo armo, desarmo, yo conecto, yo desconecto, yo decido y desdecido. Bueno, ¿tenía muy lejos el micro? Pues no, no lo tenía lejos. Usuario con perfil de la Chacal de Calcuta, pues sí. En las patentes de las medicinas, una idea podría ser tener un fondo que pague la investigación al laboratorio que sea el primero en encontrar el medicamento para X enfermedad. El problema es que la investigación cuesta muchísimo dinero y no es por lo que cuesta la investigación. Es algo que creo que quien critica habitualmente no tiene idea de lo que está diciendo, que es lógico. Es lo que nos pasa constantemente, la gente tiene opiniones muy firmes sobre cosas de las que los desconoce todo. Mira, si tú encuentras un medicamento que sirve, que es seguro, que es razonablemente eficiente, tienes que haber desechado 100. Pero esos 100 tienes que haberlos investigado, tienes que haberles dedicado muchísimas horas hombre, horas mujer, horas persona, a su investigación, a su estudio, a su trabajo en laboratorio, a su trabajo en desarrollo in vitro, a su trabajo en desarrollo en investigación animal, a su trabajo con voluntarios y finalmente a su trabajo con grupos grandes. En cualquiera de los puntos de las 4 etapas de los ensayos clínicos, en cualquier punto se te puede ir al demonio el trabajo porque no es lo suficientemente seguro, porque no es lo suficientemente eficaz, porque tiene un efecto secundario que no te habías dado cuenta, pero que específicamente a los hombres de 42 años que tienen un soplo cardíaco los revienta. Y entonces probablemente no lo puedas vender. Entonces, la cantidad de investigación que hay detrás de cada medicamento exitoso, no hay forma de pagarla públicamente. Ojalá fuera posible. Yo soy el primer defensor en que la investigación sea pública, pero hay ciertos niveles en los que no es posible por la cantidad de dinero que esto implica. Y entonces se permite la patente para que la exploten. Pero ten cuidado, las patentes de medicamentos solo duran 20 años. Solo duran 20 años. Y inmediatamente la puedes producir genéricamente. Otra cosa es que sea o no conveniente desde el punto de vista económico para otros laboratorios producir genéricos con la misma fórmula que perdió la patente en 20 años, solo 20 años. Luego es otra cosa que explica los problemas de precios de los medicamentos. La empresa tiene que recuperar todo lo de la investigación, no en ese medicamento, sino en todos los que fracasaron, y tiene 20 años para recuperarlo. Y entonces, de pronto hay abusos en los precios que tú dices, oígame, pero esto, ustedes están locos. Y no digo que sea bueno, ni digo que sea respetable, ni digo que bueno. Solo digo que tiene razones que no entienden o ni siquiera se han puesto a ver a quienes simple y sencillamente critican desde la ignorancia. Perdón por el horroroso ruido, pero entonces así se ve que soy humano. Your son is bullshit and so is your family at home. ¿Has oído hablar de las constelaciones familiares? Busca en el canal constelaciones familiares. Tengo un video dedicado a las constelaciones familiares. Tengo otro video dedicado a la autoayuda y al coaching. Todo eso ya pasamos por allí. Me gusta Rem, hoy está cumpleaños Michael Stipe, vocalista de la banda. Me gusta mucho Rem. Y además fue el primer concierto que vi cuando me vine a vivir aquí a España. Vino R.E.M. En un espacio relativamente pequeño aquí en un hípico que hay en Gijón. Y yo, por ejemplo, yo no sabía que Stipe tenía esta enorme presencia escénica. Yo pensé que era un cantante buen cantante, he visto los videos de música,
Pero el tipo es una máquina, o era por lo menos una máquina en el escenario. Era una presencia tipo Mick Jagger, tipo Florence Welch, alguien que se mueve por el escenario, que jala a la gente, que tiene al público aquí todo el tiempo, ¿no? Una cosa impresionante. Y me acuerdo mucho, porque Michael es bisexual, que agradeció porque fue por los días en los que se aprobó el matrimonio igualitario aquí en España, y lo agradecía mucho Rem, lo agradecía mucho Michael Stipe en el escenario. Fue el primer concierto que vi aquí en España. Me sigue pareciendo un grupo maravilloso, me sigue pareciendo un grupo que tenía una capacidad creativa, tanto en lo musical como en lo letrístico, muy, muy buena. Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973, pues no sé cuándo entonces, si en septiembre de 2023 pasó a dominio público el Hobbit, no creo. Bueno, ¿cómo apoyar el Patreon de Mauricio? No estoy muy familiarizada con esa tecnología y dudo. Pues es que es entrar a Patreon y ahí haces clic donde, si quieres poner 3 euros al mes, pues haces clic en mi Patreon, o sea, el enlace está aquí en la descripción del vídeo, y tú le das clic y dices cuánto quieres aportar y pones tu tarjeta de crédito o tu PayPal, y ya, no es nada especial. Se vería bien un cuadro de Steamboat Willie en las repisas de atrás. Sí, pero yo soy Donald Duquesco, no Mickey Mousesco. Mickey Mouse nunca me cayó bien. Hay que poner absorción acústica, ya lo sé, pero ya lo sé. Tengo, de hecho, alrededor de la cámara tengo una placa acústica. Aquí tengo otra placa acústica, pero nos falta aquí, necesitamos algo aquí arriba, y además necesitamos rellenar más de cosas la estantería para que no rebote el sonido ahí atrás. Sí, hombre, si de acústica sé un poco, porque he vivido esto toda mi vida. ¿Qué opinas de los elefantes que pintan? Pues no lo sé. No lo sé porque no sé cómo los entrenan para pintar. No pintan libremente, eso sí lo sé. Están entrenados, pero... Y dice Dulce Pineda aquí algo importante. Hay documentación de maltrato a animales en los circos. Vale. En los circos donde se maltratan a los animales hay que impedir que maltraten a los animales. Incluso quitándolos a los animales. Pero explícame cómo es que eso justifica que se perjudique a todos los que no maltratan a los animales. Los obligan a hacer cosas absurdas y contrarias a su naturaleza. ¿Tú has tratado de domar un animal? Si hace algo contrario a no hace nada contrario a su naturaleza. Y los domadores lo saben. Hacen que los animales hagan lo que pueden hacer, lo que saben hacer, cosas que les resultan normales. No es que es una visión un poco de quien nunca ha estado viendo cómo se entrena un animal, ¿no? Rocío Sánchez, hola Mauricio, ¿cómo me hago Patreon? Ya revisé tu canal y no vi el enlace. Yo le entiendo y compré una camiseta. Oye, muchísimas gracias, Rocío. No, mira, a ver, estoy viendo esto y dice, sí, mira, en la descripción aquí dice que veo en YouTube el Monterrey Pop Festival, luego viene una raya, vídeos temáticos, luego viene otra raya, y abajo dice apóyanos en PayPal, donde pongo mi correo electrónico para que entres a PayPal y lo apoyes allí, o Patreon, y está el enlace de Patreon, que es patreon.com/el nocturno, así que sí está. Depeche Mode, ¿te gusta? Sí, no demasiado, pero me gusta. ¿Qué opina de George Thorogood? Es que decía Mad Max que tenía yo un letrero que decía Back to the Bone, sí, donde ahora tengo el de la Bien Ross. ¿Qué opina de George Thorogood and the Destroyers? Me encanta, siempre me gustó George Thorogood, me parece un gran guitarrista de slide, muy repetitivo, es cierto, no es así que tú digas la mar de original, pero tiene una presencia escénica maravillosa y de canciones buenísimas. Back to the Bone es una de ellas, I Drink Alone es otra. Entonces, yo muchos años, yo fui seguidor, y soy seguidor de George Thorogood, me gusta escucharlo, creo que la banda tiene una potencia enorme,
creo que tiene una gran presencia escénica y hace buenas canciones. Te puede ver 4 jueves en directo y la próxima semana en diferido, tomando saludos desde México, gracias al mar. Biden logró bajar por ley un 70% el costo de la insulina para el tratamiento de la diabetes. Estos son los logros que los megafans no entienden. No los entienden porque su lógica es la lógica de mercado. Si el precio está alto, pues es porque se puede. Porque seguramente el mercado lo admite, ¿no? Y entonces, pues, alterar el precio por decisión del Estado es afectar la libertad de comercio de los que hacen la insulina, ¿no? Y que estaban ganando una cantidad ridícula de dinero ya fuera de patente. Por lo demás, hay un problema que nunca he podido identificar claramente para que no se haga humulina genérica. La humulina es la insulina humana, que está hecha a través de ingeniería genética, en la cual a células, a bacterias de Escherichia coli se les ha añadido el gen productor de la insulina humana y la Escherichia coli produce insulina humana. Es bastante más complicado que lo que acabo de explicar, tiene muchísimas aristas el asunto, pero es así. No sé por qué no se hace humulina genérica. Pero en Estados Unidos, como podían poner el precio que quisieran, era carísima. Te cruzabas a México y era la misma insulina, era mucho más barata. Y aquí en España, pues mucho más barata. Entonces, que Biden lo hiciera me parece perfecto, pero a los libertardos pues no les parece bien, porque ellos creen que, mira, si no tienes para pagar la insulina, muérete sin molestar, sobre todo sin molestarlos a ellos. Bueno, otro gran aporte de los transgénicos, y sin duda es un aporte de los transgénicos. Bueno, vamos a hablar también de cosas que no les gustan a los libertarios, el triunfo que tuvieron impresionantemente los trabajadores automovilísticos en los Estados Unidos, en un caso que estoy tomando, por cierto, de un tuitero que se llama Sebastián Echemendi. Le pedí permiso para usarlo, siendo que en Twitter lo pueden usar sin más. No sé si me lo dio o no me lo dio, porque no he tenido tiempo de ver, pero como quiera que sea, esta es la historia. Este señor que ustedes ven aquí es el nuevo líder de la UAW, que era antes la United Auto Workers, que era el sindicato de los trabajadores automovilísticos, pero ahora son los trabajadores unidos de automóviles, aeroespaciales e implementos agrícolas de los Estados Unidos, la UAW o UAW, si estás en América Latina, da exactamente igual. Y lo que hicieron fue lo siguiente, que es genial. Dice que todo esto empezó más o menos así. Este señor, Sean Fine, entró a reunión con el presidente y director general de la Ford, pidiéndole una oferta salarial, pues estaban pidiendo el aumento salarial dentro de su convenio colectivo de los trabajadores. No hizo una oferta el presidente y director general de Ford. El señor se levantó y le dijo: perdiste Kentucky. ¿Cómo Kentucky? Salió, tomó el teléfono y paró la planta de Kentucky. Lo que logró este señor, que ven ustedes aquí, lo vuelvo a poner, ese señor, lo que logró fue el mayor triunfo sindical de la clase trabajadora de los Estados Unidos, de la clase trabajadora sindicalizada de Estados Unidos en 50 años. La huelga fue entre septiembre y octubre, que muchos no atendieron a la huelga que estaban haciendo los trabajadores de la industria automotriz, porque estaban viendo la huelga de los actores y sobre todo de los escritores en los Estados Unidos, para que digan que los sindicatos no sirven para nada. Pero la victoria del sindicato se basó en la unidad de los trabajadores, la innovación táctica y el apoyo político. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, antes las tres grandes, que son Ford, General Motors y la que antes era Chrysler, que ahora se llama Stellantis, negociaban sus salarios por separado, o una seguía a la otra, ¿no? Una empezaba, hacía el contrato, y luego ya le seguían las otras, que más o menos hacían el mismo contrato.
Y el señor Sean se dio cuenta de que esto debilitaba al sindicato y sus capacidades negociadoras, así que se planteó una negociación unificada, salarios para todos y acciones de todos unidos, que es lo que está pasando con los sindicatos en Escandinavia respecto de Tesla, como hemos comentado aquí las semanas pasadas. Y lo que hizo es que en vez de ir a una huelga general, que es jugarse todo, el todo o nada, como hicieron los escritores, como hicieron los actores, y además acabas que puedes enemistar a la opinión pública, que esto es muy importante. Hoy están parando una de las industrias más importantes de Estados Unidos, malditos trabajadores, y salen Laje, Rayo y Milei. No, es que no es... Y claro, los trabajadores es que son unos malditos comunistas, y puedes echarte encima a la gente con una huelga general. Entonces, lo que hicieron fue huelgas sorpresivas en plantas individuales. Fueron parando plantas. Y esto generaba una incertidumbre enorme en los directores generales, en las directivas de las industrias, de las empresas, de las tres grandes empresas. En Estados Unidos, curiosamente, de donde surge uno de los movimientos sindicales más fuertes del mundo, hoy los sindicatos están de capa caída. Por eso le extraña tanto a Elon Musk que los sindicatos escandinavos trabajen coordinadamente y lo hagan además de manera magnífica. Entonces, el gobierno tiene poder para bloquear la acción colectiva, es decir, los contratos colectivos pueden, al final el gobierno federal puede tomar decisiones sobre ellas. Pero el problema que tuvieron ahora los directivos de las empresas automotrices es que Joe Biden es pro sindicatos. De hecho, Joe Biden estuvo en uno de los piquetes de huelga de la United Auto Workers, y al cabo de un mes de huelgas sorpresa en distintas plantas de las tres, pidiéndoles a las tres que firmaran el mismo contrato con las mismas condiciones, el salario pasó de $32 a $40 la hora. 25% de aumento a lo largo de 4 años, no es de 32 a 40 de un golpe, sino que es paulatinamente en los próximos 4 años hasta llegar a $40 la hora, más ajuste por la inflación. Es decir, lo que es fundamental en la negociación salarial para que no pierda poder adquisitivo el salario. De nada sirve que te aumenten el 25% si la inflación es del 100%. Que son los problemas que ha tenido Argentina. Se legalizó la huelga por cierre de plantas, que era algo que estaba antes prohibida, y se terminaron los contratos precarios. Además, se consiguió mejorar el aporte de las empresas a los fondos de pensiones. Como no existe un sistema de pensiones a nivel estatal en Estados Unidos, los fondos de pensiones son privados. Tú haces tu propio fondo de pensiones con aportaciones tuyas y aportaciones de tu patrón. Y entre los dos van juntando el dinero del ahorro para las pensiones, que se invierte en un fondo de pensiones que, como decíamos la semana pasada, luego esos fondos de pensiones compran acciones de las empresas y entonces los trabajadores son dueños de las empresas, cosa que me parece una manera magnífica de conseguir que los trabajadores tengan más fuerza en las empresas sin necesidad de estatizarlas, ¿no? Y una vez que pasó esto, las plantas que no aceptan sindicatos, como son las de Toyota, Hyundai, japonesas, etc., anunciaron aumentos. Y aumentó, por supuesto, la posibilidad de que el sindicato entre en esas plantas. Yo quisiera que algún día alguien se diera cuenta de la presión que hay contra los sindicatos. Hay empresas en Estados Unidos especializadas en luchar en contra de los sindicatos. Es decir, cuando hay un movimiento sindical en tu empresa, tú los llamas y les pagas un montón de dinero para que ellos hagan folletos explicándoles a los trabajadores que bueno, ellos no van a tener realmente derechos y que el sindicato hace lo que se le da la gana y que la democracia sindical es una patraña y que en realidad su dinero, el dinero, las cuotas sindicales que pagan es para que los líderes sindicales vivan como Dios, que muchas veces es cierto, ¿no? Y bueno, pero no solo para eso sirven para crear esos fondos de resistencia que permiten seguirles pagando el salario a los trabajadores cuando se van a la huelga, y el sindicato puede sufragar los gastos para que las familias no se mueran de hambre cuando decides irte a la huelga. Son las llamadas cajas o fondos de resistencia. Y obviamente todo esto aumentó la presión sobre Tesla
y su conflicto con los trabajadores en Escandinavia. En General Motors la huelga costó $800 millones, que puede sonar a mucho, pero sus ingresos fueron en 2023 de 44,000 millones, así que 800 millones, que son mucho para mí y seguramente para usted, pues no lo eran para General Motors, pero de todos modos sus accionistas perdieron dinero. Los accionistas no les gusta perder dinero, prefieren tener contentos a veces a los trabajadores para que trabajen más, sean más productivos y les hagan ganar más dinero, que es de lo que viven los accionistas. Dijo Sean, el líder de la United Auto Workers, la única manera en que el capitalismo distribuye es con organización. ¿Qué es lo que yo he dicho siempre aquí? Ay, es que en Escandinavia los países, la economía es muy libre y entonces por eso viven tan bien. No, viven tan bien porque su economía ni es tan libre como tú dices y los trabajadores están tan bien organizados y tienen tanta presencia y tanta importancia y tanta fuerza en las negociaciones colectivas y esos países han tenido gobiernos socialdemócratas que han establecido instituciones socialdemócratas para crear un estado de bienestar sólido y firme para beneficio de toda la gente, que por eso están viviendo bien en los países escandinavos, no solo porque la economía sea libre, que no es tan libre como ellos dicen además, sino porque la organización de los trabajadores y la organización social y los partidos socialdemócratas han establecido las bases necesarias para que esa economía libre y ese capitalismo productor revierta beneficios a la sociedad y no se vaya todo a los bolsillos de los accionistas. Es la forma en que el capitalismo distribuye y es la forma en la que algunos pues, aceptamos que mientras no haya algo mejor en el horizonte, aceptamos el capitalismo como animal de compañía, ¿no? No habrá ningún remedio natural para viajar la diabetes en sangre. No es que no existe la diabetes en sangre, es el problema. Lo que tiene esto es glucosa en sangre debido a que tu páncreas no produce suficiente insulina. Lo que necesitas es insulina. No hay ningún remedio natural que haga eso. La gente se estuvo muriendo de diabetes, además de una manera horrorosa. La muerte de diabetes es espectacularmente horrible. Antes de llegar al coma diabético, pierdes la vista, pierdes miembros, necrosis en las extremidades. Es una enfermedad tremendamente molesta, tremendamente lesiva al ser humano, y se estuvieron muriendo hasta principios del siglo XX, cuando se descubrió que la insulina podía salvar la vida a los diabéticos. Ya no solo hacerles felices y permitirles comer callos a la vizcaína, no, salvarles la vida. Quisiera que hablara de Arnoldo Krumheller, Gurdjieff o Connie Méndez, pues que son morralla. Y Gurdjieff hablé un poco cuando hice el video de Madame Blavatsky. De Krumheller hablé un poco cuando hice el de Samael. Y Connie Méndez ni eso. El problema es que si te vas a los minigurús, puedo hacer 700,000 videos que además no le van a interesar a la mayoría de la gente. Pero toda esta morralla depende de grandes gurús como la Blavatsky o como Samael. Yo todavía hasta hoy, todos los días entra gente de la gnosis de Samael a insultarme, y a decirme que claro, yo opino eso porque soy muy ignorante o porque no estoy iluminado como ellos, porque los han convencido de que ellos al pertenecer a la gnosis son seres superiores a ti y a mí, y que somos basura humana. Que es un concepto tremendamente nazi de la situación, por lo demás. Pero todos los días entra gente de la gnosis a insultarme en el vídeo de Samael. Los borro todos, están amigos. Pero, entonces, hacer de Krumheller, de Gurdjieff y de Connie Méndez es que eran gente menor, en realidad, en el panorama de los grandes embusteros. Vamos a hacer algo que les prometí. Empezamos a hacerlo la semana pasada, me gustó, vamos a seguir con ello. Esto es historias de la música.
El Monterrey Pop Festival. ¿Ustedes van a festivales de música? Bueno, aquí se hace el Tsunami, que es de punk, y he ido un par de veces porque fui a ver a Bad Religion y a Gogol Bordello, que me gustan mucho. Todos hemos ido a festivales de rock, ¿no? Ahora se está anunciando el Derrame Rock, que se hace en Lugo. No, el Resurrection, perdón, que se hace en Lugo, que viene la mitad de los grandes grupos de metal. Es un festival específicamente de metal, luego se hacen festivales de pop, se hacen festivales de ska, se hacen festivales de punk, y todo eso, hermanitos, tuvo principio, y el principio se llamó el Monterrey Pop Festival. Y este es el cartel que anunciaba al Monterrey Pop Festival. Todavía anunciaba aquí, por cierto, arriba los Beach Boys, que al final no fueron, al final no estuvieron, pero eran 3 días de festival de música del 17 al 19 de junio de 1967, allá en la prehistoria, con Simon Garfunkel, Eric Burdon, Johnny Rivers, Lou Rawls, The Association, un grupo vocal maravilloso era, Otis Redding, el maestro del funk, del soul, perdón, Jefferson Airplane, The Byrds, Big Brother, The Holding Company, con una cantante que nadie conocía, ustedes pueden ver a la izquierda, que es Janis Joplin. Jefferson Airplane tenía a la otra cantante, la que está junto a Janis, a la derecha de Janis, que es Grace Slick. Los Grateful Dead, los Who, que por primera vez iban a Estados Unidos, Jimi Hendrix, que nunca se había presentado en público en grande, tampoco lo había hecho, por cierto, Janis Joplin, Buffalo Springfield, Mamas and the Papas, y un montón de gente más. ¿De dónde salió esta idea? Bueno, pues miren, esta idea sale del señor que ven ustedes hasta la izquierda, que se llama John Phillips. John Phillips era el director y cantante de este grupo de 4 personas que se llamaba The Mamas and the Papas, las mamás y los papás, que eran él, su esposa de entonces, Michelle Phillips, que luego fue una famosa actriz de series de televisión, por ahí anda todavía Michelle Phillips. Abajo está Mama Cass Elliot, una enorme cantante, que desafortunadamente también murió muy joven, y David Doherty. Esta era la banda de The Mamas and the Papas, pero a raíz de algunos intentos de pues, fiestas musicales, a John Phillips se le ocurrió lo siguiente: mira, hay festivales de folk, la gente va y hace folk 2 o 3 días. Luego está el Monterrey Jazz Festival, que ya tenía una presencia importantísima en el mundo del jazz. Entonces a él y a otros se les ocurrió la idea de hacer un festival de pop, para no llamarle de rock, pero que validara la música de rock al mismo nivel que el jazz. Sí, hermanitos, hoy se enseña rock. Puedes ir al conservatorio y aprender guitarra eléctrica y batería de rock y bajo. Pero en aquel entonces eso era absolutamente anatema. El rock era la basura. El rock era lo antimusical, según algunos. El rock era insoportable a gente de pelos largos que hacía música horrorosa, donde, como decía un amigo mío, los tambores llevan, no un amigo, un tío mío, el tío Hitler, decía, los tambores llevan la melodía. Y bueno, pues estaría bien, pero no. Hay algunas cosas en las que los tambores llevan la melodía, pero no es así. Entonces decidieron, pues vamos a hacer un festival como el Festival de Jazz de Monterrey, pero de puro rock. Es esto, el escenario da tristeza. ¿Ven? Compárenlo con los escenarios que ustedes viven el día de hoy, en el festival más rascuache del universo. Y es aquello, lo que ustedes van a ver es una maravilla en cualquier pueblo, una maravilla comparado con este triste escenario y los 22 focos ahí mal puestos. Pero se les ocurrió, vamos a hacer un festival. Y entonces John Phillips empezó a llamarlos a todos, dijo, ¿quieres venir? Mira, vienes, te pagamos el avión, te pagamos el hotel y nada, te pagamos nada más. Tienes que trabajar gratis. Y todos, excepto Ravi Shankar, el hindostano, el que toca la sitar o el sitar, y que estuvo tocando toda una tarde, también hay que decirlo, fue el único que cobró $3,000.
Pero todos los demás trabajaron gratis. Porque el rock ni siquiera era tan negocio, era negocio, pero era negocio para los 3 o 4 que estaban hasta arriba, para los Beatles, por ejemplo, los Rolling Stones, ¿no? Pero para gente que empezaba como un Jimi Hendrix, como una Janis Joplin, como un Jefferson Airplane, pues mira, te ibas allí y cantabas gratis porque igual te dabas a conocer un poco, ¿no? Se estaban promoviendo. Entonces, a cada grupo le dieron 40 minutos para su actuación. Algunos no usaron ni los 40 minutos. ¿Quiénes más estaban? Hugh Masekela, el gran trompetista sudafricano, estuvo. ¿Quién más? Can't Hit, Country Joe and the Fish, la Butterfield Blues Band, que es una banda de blues maravillosa que la deberían ustedes escuchar. Uno de mis grupos de rock favoritos de toda la vida, absolutamente olvidados hoy, que son Quicksilver Messenger Service, que luego se llamaron nada más Quicksilver. The Byrds, Laura Nyro, una compositora maravillosa que murió muy joven de cáncer de ovarios, pero que era una verdadera joya como compositora. Buffalo Springfield, de donde saldrían Stephen Stills Stephen Stills, que formaría Crosby, Stills, Nash & Young el año siguiente. En los Byrds estaba Crosby y Graham Nash estaba en un grupo británico, no me acuerdo cuál. The Grateful Dead. Fue la primera vez que Jimi Hendrix destrozó y quemó una guitarra. La gente alucinaba, ¿qué está haciendo este hombre, no? Fue la primera vez que el mundo se dio cuenta que existía esto que es Janis Joplin. No se puede, tienen que verlo. Hay una grabación de una de las canciones de Janis Joplin. Tienen que verlo para imaginarse que nadie la había oído nunca y que de pronto esa voz monumental está en ese escenario dejándose la vida. En la grabación de la presentación de Janis Joplin hay 2 ocasiones en las cuales sale una mujer con la cara de esto no puede ser cierto, no puede estar saliendo eso de la garganta de un ser humano, y esa mujer es la que está abajo, Mama Cass, que está disfrutando y en un momento dice wow, al final de la presentación de Janis Joplin dice wow. Entre el público estaba el dirigente de una disquera que cuando acabó la presentación de Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin se fue corriendo a la parte de atrás del escenario y les dijo, ¿quieren grabar un disco con nosotros? Y era como el sueño dorado, era para darse a conocer precisamente el festival. Y allí fue el primer disco de Janis Joplin. Por cierto, que recordaba él, y como lo recuerda él, lo recuerdo yo, que Janis le dijo que con un contrato así tenemos que hacer el amor para celebrar. Entonces pusieron a hacer el amor en la oficina. ¿Qué tiene de malo? ¿Cuánto costó entrar a este maravilloso Monterrey International Pop Festival? Desde Londres, Inglaterra, de Jimi Hendrix Experience. Pero si Jimi Hendrix era estadounidense, pero solo lo conocían en Londres, no lo conocían en Estados Unidos hasta ese día. Big Brother and the Holding Company sale pequeñito hasta abajo. Los boletos, las entradas costaban $2.50, $4 y $6.50 ya muy cerca del escenario. Esto los $6.50 equivalen a unos $57 o 52 euros ajustados para la inflación en 2023. Y ahí se presentaron 200,000 personas a escuchar esta música que era importante, pero que el mundo todavía no quería reconocer, que era culturalmente importante como se reconoce hoy, que ha sido culturalmente importante. Así que la próxima vez que vayan ustedes a un festival de rock, a un bonito festival de rock, recuerden que tuvo sus inicios gracias a John Phillips y gracias a los que se les ocurrió que vamos a hacer un festival con nuestros amigos que total vienen gratis. Y esas fueron nuestras historias de la música del día de hoy. ¿Tenemos algo más? Sería mejor tengo
Tengo muchos expertos en audio aquí. Gracias a Rocío Sánchez por el superchat. Estoy emocionado por recibir las tazas y cuando termine el en vivo descargo tus libros. Gracias. Te deseo lo mejor este 2024. Hombre, sí, encantado. Es que hay unas tazas. Yo me promuevo de la patada. Hay unas tazas especiales para los que durante mucho tiempo han sido Patreons, han sido mecenas del canal en Patreon y les van llegando las tazas. Y ni siquiera lo he dicho yo aquí nunca, porque me promuevo, de veras. Yo, si quieres que algo fracase, encárgame la promoción a mí. Seguramente puedo hacer un desastre con ella. Vamos a otra cosa que me pareció especialmente importante. 30 años del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México. Miren, ya lo he contado, pero lo vuelvo a contar. Yo estaba involucrado a fines de 1994 en la campaña política de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien pretendíamos llevar a la presidencia de la República. Yo me había pasado 6 años, sí, la verdad, desde el 88, 6 años prácticamente vigilando a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo obviamente había votado por él en el 88, como parte de esa coalición arcoíris que se formó alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas, y lo vi formar el partido. Como periodista estuve viendo cómo iba armando su partido en los pueblos en México. Y bueno, después de 6 años me presenté en 1993, dije, pues soy Mauricio Schwartz, ¿para qué le sirvo? Si sirvo de algo, aquí estoy. Y entonces trabajé en comunicación sin cobrarme un sueldo, trabajé en comunicación para Cuauhtémoc Cárdenas. Y estábamos preparando precisamente estábamos trabajando en la campaña, y yo el 1 de enero no me enteré absolutamente de nada. El 2 de enero yo todos los días caminaba un par de calles de mi casa al kiosco, al puesto de periódicos, y compraba los periódicos para leerlos, ¿no? El 1 de enero no hay periódicos, el 2 de enero, piensen esto, en 94 no había internet todavía, había internet en las universidades, nosotros teníamos BBS, que eran tablones electrónicos, que fue donde yo empecé mi vida en línea, y me empecé a llamar el nocturno. Entonces fui al puesto de periódicos, a un periódico, lanzamiento armado en Chiapas, otro periódico, hay combates en Chiapas, y lo único que pude pensar es, acabamos de perder las elecciones. Esto le van a echar la culpa a Cárdenas, le van a echar la culpa a la izquierda, le van a echar la culpa a los periodistas, a los escritores, como lo hizo Octavio Paz, van a identificarnos con un levantamiento armado con el que toda la gente que yo conocía no estaba de acuerdo, algunos quizás sí, de estos nostálgicos de la revolución, pero las posibilidades de ganar las elecciones acaban de ir a cuadro. Entonces pasé un tiempo muy molesto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Porque luego entendí, ¿por qué? Porque habíamos efectivamente, fue uno de los elementos que implicó que se perdieran las elecciones. Ahí no hubo fraude como en el 88. Pero luego entendí que los zapatistas no tenían por qué estar esperando a los señores de los partidos y de la política, porque llevaban 500 años esperando, ¿no? Porque su situación era absolutamente insostenible, eran peones acasillados, los finqueros los trataban a patadas, les quitaban su tierra, los golpeaban incluso. Yo conocí gente que en Chiapas actuaba como verdaderos caciques, ¿no? Finqueros de origen francés y alemán, que esto además luego era un elemento que incluía en la xenofobia. Bueno, un desastre. Entonces, entendí pues que los zapatistas no estaban para esperarnos y que habían hecho su movimiento de acuerdo a su lógica y a sus tiempos y a sus necesidades históricas, y que si no coincidían con las nuestras, pues problema nuestro. Total, que perdimos las elecciones, luego ya Cedillo se encargaría de perseguirlos, precisamente en marzo del 95, cuando traicionó los acuerdos de San Andrés, trató de asesinar a Marcos y bla, bla, bla. Son historias que yo conté precisamente en el libro, de la Crónica del Desconcierto, donde hablo de los 101 días, primeros días de gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, razón por la cual me odia hasta hoy, creo. Por lo menos me odió en aquel entonces.
Y todo el mundo vio el experimento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con interés. Afortunadamente se bloqueó, se terminó, se canceló el levantamiento armado con pocas víctimas, lamentables todas y cada una de ellas, por ambos bandos, del ejército y de los zapatistas, pero se resolvió aquello con tratados de mutuo entendimiento que impidieron que continuaran los disparos, que es lo fundamental. Y luego hubo proyectos muy interesantes, muy poéticos por la vena poética e histriónica de Marcos, y hubo una serie de proyectos interesantes, pero ¿qué se imaginaba uno cuando empezaba, cuando se lanzaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Pues tú decías una vida mejor para los campesinos, para los indígenas chiapanecos que han sido tradicionalmente bocabajeados y sometidos y maltratados, ¿no? ¿Qué es una vida mejor? Pues mira, mejor alimentación, mejor sanidad, educación para los niños, un futuro para los niños, zapatos, acceso al mundo que está fuera de los espacios de las comunidades, que además muchas veces eran monolingües, pero no fingían ser monolingües, ¿no? Yo alguna vez que anduve en Chiapas haciendo unas fotografías, me acuerdo que conocí a algunos señores que me hablaban solamente en Tzetzal o Tzeltal, y yo entonces tenía un intérprete, entonces yo hablaba en español y él decía el Tzeltal, y luego le hablaban a él y él me traducía. Y a la hora de estar conversando, uno de los que hablaban solo en Tzeltal me dijo: bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente, señor. Y dije: ¿usted habla español? Y dice: sí. Y entonces, ¿por qué no me quiso hablar en español? Primero teníamos que calarlo. No, la desconfianza de la gente, me parece una expresión clarísima de la desconfianza muy legítima que pueden tener estas personas que viven en esas terribles condiciones. Pero pues pasaron los años y lo que había era simbolismo, actos histriónicos, teatrales, los caracoles, los recorridos, el Zapatú famoso, el grupo de zapatistas fueron hasta la Ciudad de México a hablar frente a la Cámara de Diputados, pero como no fue, y ahí el racismo tuvo su gran momento, porque una vez que no fue Marcos el que habló, sino que habló la comandante Ramona, pues nadie lo vio. Nadie se acuerda de lo que dijo la comandante Ramona cuando era el ejército zapatista que finalmente había llegado a la Cámara de Diputados a presentar en un espacio, al menos en teoría, democrático e institucional, sus demandas y sus puntos de vista. Pues nadie se dio cuenta, porque como no estaba Marcos, que era el interesante. Bueno, empezaron a pasar los años y yo me preguntaba qué pasaba con ellos, y la verdad es que no había informes, no salían informes, ¿no? Entonces, ahora que se acercaban los 30 años, yo dije, y lo tuiteé lo siguiente: si yo quisiera saber si todos los niños tienen zapatos y balones para jugar, y canchas donde jugar, y otros juguetes para jugar. Me gustaría conocer las cifras comparativas 1994-2024 de escolarización, esperanza media de vida, mortandad materno-infantil, en presencia de enfermedades prevenibles, ingreso medio de las familias, número de clínicas en operación y a cuántas personas atienden, situación de las pensiones, de jubilación, de viudedad, de orfandad, los kilómetros de drenaje, agua potable y electricidad que se hayan instalado en estos 30 largos años, que es cuánto se ha atendido de esto, ¿no? Cómo ha mejorado la accesibilidad personal a Internet por parte de los habitantes de los municipios rebeldes. ¿Cuántas casas de obra contra casas de madera y paja se han levantado en estos últimos 30 años? Pues la respuesta es que no ha habido cambios, no ha habido muchos cambios. Ha mejorado la salud un poco. Cuando algunas comunidades quisieron meter electricidad, pues los zapatistas se opusieron, las comunidades se pelearon con los zapatistas han perdido muchísima gente que ahora se dedica a otras cosas, los jóvenes se modernizan, ahora se visten como sinaloenses, ya no se visten con la capucha clásica de los zapatistas, no se sienten zapatistas, no cantan himnos zapatistas, sino cantan
pues muchas veces corridos del narco. El crimen organizado se ha infiltrado en todo Chiapas y afecta a los municipios autónomos. Y aquí ha pasado algo que a mí siempre me preocupó con respecto a Cuba. Mira, el cambio se hace, una revolución, cuando decides meterte a tiros, liarte a tiros contra un ejército, pues lo haces para mejorar la vida de la gente, no para servir a una idea abstracta, ¿no? A mí el letrerito patria o muerte nunca me convenció, porque la patria no puede ser el precio de la vida. Educación para mis hijos o muerte, sí, puede ser. Sanidad para mi gente o muerte, sí, te lo creo. Vida digna para los mayores, fin de las enfermedades prevenibles, dignidad de la mujer, eso sí, dignidad de la mujer o muerte. De todo lo de muertes nunca suena bien, pero me parece mucho más razonable que patria o muerte. Que tu objetivo sea la revolución, o que tu objetivo sea implantar una ideología determinada, independientemente de los resultados que tenga en aquellas personas para las cuales supuestamente hiciste el movimiento de cambio. Tuve la impresión de que el ZLN constantemente o cada vez más estaba solamente al servicio del símbolo y de la idea abstracta de la rebeldía, de la idea abstracta de lo indígena, de la idea abstracta del enfrentarse al sistema simplemente porque el sistema está allí y no porque se puede ofrecer una opción al sistema. Me decía alguien el otro día en Twitter precisamente que hace poco el médico atendió a un albañil que le dijo que le había estado en la toma de alguna de las Margaritas, me parece, que fue uno de los combates que se dieron los primeros días de 1994, cuando el alzamiento. Y dice, yo no le creí, ahora le creo. Muchos han emigrado, muchos han dejado de ser zapatistas en el sentido militante que podríamos concebir y se han ido a trabajar, pues muchas comandantes trabajan en el servicio de México o de obreros, o se van a Estados Unidos al trabajo en el campo, que por lo menos les redituará más que en Chiapas. Y al final, otra vez, para los niños que nacieron hace 30 años y hoy tienen 30 años, la vida cambió muy poquito. Se la llaman de simbolismo y de poesía probablemente, pero la vida real, la vida de las esperanzas, la vida de aquellos vaqueritos de los que siempre hablo yo, aquellos que uno quería ser ingeniero aeroespacial y el otro quería ser astronauta, y eran dos vaqueritos de Veracruz, de Agua Dulce, que nunca iban a poderlo ser. Los niños que hoy nacieron en los municipios zapatistas deberían poder tener el derecho a soñar ser ingenieros aeroespaciales y astronautas y la oportunidad de serlo. Y parece que desafortunadamente el zapatismo no se los dio y me da una tristeza enorme. No, esto no tiene nada que ver. Así que, los de la Gnosis que vienen a insultar le dan interacciones al canal, ¿no? Yo espero que por lo menos vean los vídeos, vean los anuncios, ¿no? Espero que vean los anuncios. Son las 21:33 y no hay nada en el chat. Bueno, sí, es que me enojé mucho con los del chat. Lo siento, de verdad. Pero es que cuando no se pueden hacer las cosas, pues no se pueden hacer las cosas. Pero vamos a ver, entonces, ¿qué veo yo en YouTube? Es que me preguntaron el otro día. Alguien me preguntó, oye Mauricio, ¿y tú a qué youtubers ves? Y sí, pues, casi a ninguno, ¿no? Sí veo, pero los youtubers que veo son limitados, sobre todo a la música, ¿no? Veo muchos youtubers de música. Por cierto, Rick Beato ha descubierto al estepario siberiano. Esto lo tiene que ver. Rick Beato es un gran músico, es un productor musical, es guitarrista y
más o menos ha entrevistado a todo Dios en su canal, en los mejores canales de rock, y acaba de descubrir uno de los fenómenos de internet más importantes de los últimos años, que es el estepario siberiano. Para quienes no lo conozcan, el estepario siberiano es un baterista español que hace lo increíble en la batería. Parece lo absolutamente increíble. Hace metal del más complejo con una sola mano, haciendo redobles con una mano, con un juego de dobles pedales en el bombo que te deja absolutamente alucinado. Y todo eso mientras toma té y fuma un cigarrito y juega y mira a la cámara, juega con la cámara, mientras con esta mano está haciendo lo que hay gente que con dos bateristas no lo hace. Es un fenómeno. Como dice, yo lo único que hago es practicar 8 horas diarias desde hace 15 años. Practicar 8 horas diarias. Pero lo que hace es maravilloso. Lo encontró Rick Beato, y está Rick Beato soltó unas babas de 1,40 m de largo con el estepario siberiano. Se los recomiendo a los dos. A Rick Beato y al estepario siberiano. Pero bueno, vamos a ver qué veo yo. Veo mucho resúmenes de baloncesto. No puedo ver los partidos completos. Veo los resúmenes de lo que está pasando en este momento en la NBA. Primero que nada porque mi hijo está jugando baloncesto y está interesadísimo. Y segundo porque a mí me interesa muchísimo. Y especialmente un personaje como este, que es Luka Doncic, que está rompiendo la NBA junto con Jokic. Uno es esloveno, el otro es serbio. ¿Se acuerdan cuando la NBA era solamente de afroestadounidenses? Pues ya no. De hecho, hay unos personajes brutales y no estadounidenses. Víctor Wembanyama, que acaba de entrar este año, un chico de 2,17 de alto, una cosa por el estilo, él viene de Francia. O sea, que el baloncesto europeo está sonando en la NBA como nunca antes, algo de lo que empezaron a abrir los Gasol hace muchos años, cuando España de pronto descubrieron que era la potencia del baloncesto y nadie se sabía. Veo mucho de esto, y veo mucho de lo que está haciendo Luka. Veo muchas noticias, principalmente de las 3 grandes cadenas de los Estados Unidos, CBS, ABC, NBC, la CNN, por supuesto, a muchos independientes y a británicos, sobre todo la BBC. Veo muchos cortos de cine. 2 canales principalmente. Dust, que es de ciencia ficción. Todos los cortos de Dust, desde 1 minuto hasta 40 minutos más o menos, que ya no es tan corto y es un mediometraje, son de ciencia ficción. Y el otro que está abajo es Omeleto, que es un enorme canal de generalista. Llega a tener cosas de ciencia ficción, pero generalmente los 2 canales tienen una muy buena política de selección de material. Es decir, no porque tienes un corto vas a acabar allí. Parece, da la impresión al menos, de tener una cuidadosa selección de material, y te puedes pasar horas viendo cortos, que siempre para mí es un formato mucho más agradable que estar viendo una película para descubrir a los 85 minutos que no te gusta. Me parece terrible y me ha pasado, por supuesto. Entonces, recomendados esos 2 canales, Dust y Omeleto. Y voy a hacer un día uno solo de comediantes británicos. Me gusta la comedia británica, mucho más que la estadounidense. La comedia estadounidense, salvo destellos por allí extraños, me parece muy repetitiva. Me hablaban el otro día de Chappelle siempre hace lo mismo, ¿no? O Bill Burr siempre hace lo mismo, ya sé lo que va a hacer. ¿Se va a burlar del feminismo? Pues sí. ¿Y se va a burlar del rollo antirracista? Pues sí. Espérense que su mujer es negra, y por lo visto manda. Pero es un truco y lo va a exprimir siempre. No hay nada novedoso, no hay nada original.
las comediantes van a hablar de sus relaciones y van a hacer chistes con alto contenido sexual para escandalizar un poco a la gente. Ya, pero los británicos juegan en otra liga completamente en términos de comedia, y veo mucho series como estas dos que estamos viendo aquí. Son las series que se llaman de panel. Las series de panel son lugares donde invitan a comediantes a que participen en distintas cosas. La que estamos viendo arriba es Would I Lie to You. Te mentiría yo, que la respuesta es sí, sí te mentiría. Y son dos equipos comandados por dos comediantes que están ahí en todas las ocasiones, y que invitan a 4 comediantes, 2 para cada equipo, o comediantes o actores o gente de celebridades británicas, y se leen, uno de ellos lee una cosa y la idea es averiguar si dijo la verdad, eso es mentira. Un día me subió un dromedario y mi mamá llegó en otro dromedario y me pegó. ¿Fue cierto o no es cierto? Y a través de preguntas y de chistes y comentarios agudos van descubriendo quién lo hizo. Es divertido. Pero el de abajo es QI. QI, que es cociente intelectual, o quite interesting, muy interesante también, y que llevan un montón de temporadas, primero conducidas por Stephen Fry y ahora conducidas por Sandy Toksvig, y que es un programa de cultura general del que yo saco muchos temas, para cosas que hago aquí o para cosas que solía yo hacer en el correo. Cuando escribía yo, estuve 18 años escribiendo la página de ciencia del correo, y me encanta QI. Y se lleva a comediantes que hacen comedia al mismo tiempo que tratan de demostrar que tienen alguna cultura general. Cosa que si usted lo intenta con los comediantes de otros lugares del mundo, pues se va a llevar un golpe bastante duro, porque su cultura general es aproximadamente cero. Es gente que está, sobre todo, sale del stand-up, el stand-up real. Un stand-up real que aquí en España está escasísimo, porque trataron de hacer una cosa que se llamaba el Club de la Comedia, donde iban gente más o menos de la comedia y hacía stand-up. Cada uno tenía 4 guionistas escribiéndole chistes. No, es que así no va. El chiste del comediante de stand-up, es que tiene su punto de vista y escribe su propio material, sino ¿qué chiste tiene? Sino simplemente, en vez de ser comediante, lo que es un actor cómico. Y el Club de la Comedia en España se convirtió mucho en eso. Entonces, me quedo con la comedia británica y lo siento en el alma. Esto, llevo 10 años viéndolo. Se llama Fool Us, Engáñanos. Lo llevan Penn and Teller, que son el dúo de magos más famoso, más importante del mundo. Y la premisa es preciosa. La premisa es, mira, somos unos magos que llevamos 50 años trabajando prácticamente, algo así llevarán, o más de 40, trabajando juntos, han hecho todos los trucos del mundo, conocen a todos los magos del mundo, han estudiado todo, sobre todo el de la derecha, que es Teller, se ha leído todos sus libros de magia del universo, conoce de magia lo que no está en los escritos, dicen. Y entonces, ¿qué pasa cuando sabes tanto de un tema? Pues que pierdes esa emoción infantil que sientes cuando ves un mago que hace algo que dices, ¿qué? ¿Cómo lo hizo? Esa verdadera sentido del asombro que da la magia real, pues lo puedes perder. Entonces lo que ellos hacen es desafiar a otros magos a que los engañen, a que les presenten un truco que ellos no sepan cómo se hace. Y esto da pie a actuaciones magníficas. Y por supuesto, debo decirlo, las mejores actuaciones de cartomancia, de magia de cartas, que han engañado a Penn and Teller son todas de españoles, alumnos de Juan Tamariz, que es el mejor mago de cartas del universo, les guste o no a todo el mundo. ¿Qué más veo yo? Veo late shows. Decía yo que veo a Jimmy Kimmel, que está abajo, veo a Colbert, veo menos al otro Jimmy, pero esto sí lo veo todos los días, siempre que puedo. Sé que sus monólogos se los escriben, pero también sé que hay escritores magníficos y que ambos empezaron como escritores.
Quizás, si yo hubiera vivido en Estados Unidos, habría acabado de escritor de televisión, por lo menos lo habría intentado. Esto no se podía hacer en México, por supuesto, ¿no? Esto ya lo saben, soy fan de Mariano Rodríguez, ahora lo troleo en su canal. O sea, todas las semanas veo lo que subió y le digo, acuérdate que me prometiste Casablanca. El otro día le dije 2 palabras, Lando Buzzanca, y se lo apunto, que Lando Buzzanca era un ídolo del cine pseudoerótico italiano, semierótico, de comedia subida de tono, pero sin llegar a ser explícita, y hizo miles de películas, y en una época era famosísimo, en México llegó a ser famosísimo Lando Buzzanca. Entonces sí, me encantaría que Mariano me diera una repasada de alguna de las maravillosas películas de Lando Buzzanca. Y finalmente veo cuestiones de crímenes. Me interesa, me ha apasionado toda la vida el delito. Ayer, fíjate, me vi 5 pequeños capítulos de Ted Bundy, del terrible multiasesino serial, y sobre todo de la novia que mantuvo mientras estaba matando a otras mujeres de una manera bestial. Porque no es un morbo gratuito. No lo entiendo. Y cuando yo me enfrento a algo que no entiendo, me esfuerzo por entenderlo. Veo entrevistas con asesinos brutales. Veo historias de cómo se descubrió a asesinos brutales. Tratando de desentrañar qué es lo que pasa en la cabeza de una persona para que le pueda perder el respeto de esa manera a sus congéneres. No, como yo soy tan distinto quizás en ese sentido, sobre todo en mi concepción de la relación hombre-mujer, la idea de hacer daño me parece como un poco emocionante, ¿no? Y para esta gente es la vida. Entonces veo muchísimo de crimen real. Y esas son pues las historias de algunas de las cosas que yo veo en YouTube, aparte de ver a youtubers, sobre todo de música como Rick Beato, y en política David Pakman, que no sé si lo mencioné la semana pasada. Bueno, que me dicen gracias Ana Figueroa por el superchat. Comparto tu pasión por la música, muchas gracias por este segmento, lo disfruté enormemente. Me imaginé escuchando a Janis por primera vez. ¡Ay! Excelente, te felicito por tu contenido, muchas gracias. Es que Janis, ¡ay, hijos míos! En mi primer libro, que fue un libro de poemas, luego me dicen, es que tú no tienes emociones porque eres cientificista. Y les digo, sí, ya. Mi primer libro es un libro de poesía, y es un libro de poesía sobre rock. Se llama Música para tus ojos y 3 más, disco para el renacimiento del rock. Sí, cuando uno es un joven poeta es arrogante y se cree Dios, es parte del asunto. Y uno de los poemas que escribí está dedicado a Janis Joplin, lógicamente. Se llama Con el corazón en ese grito. Fíjense, nada más. Bueno, Filomena Conca es genial. Sí, fíjate, Filomena es un fenómeno, pero a mí me inquieta muchísimo. A mí no la puedo ver demasiado rato. Les cuento. Filomena Conca es un personaje creado por una brillante comediante británica que entrevista a gente seria y les hace preguntas totalmente absurdas y surrealistas que los dejan sin saber qué contestar. No puedo dar un ejemplo ahora porque no me acuerdo de ninguno, pero cosas como la entrevista que me recuerda mucho lo de Filomena Conca a la entrevista que le hizo Mr. Bean, el actor que hace Mr. Bean, que ahora su nombre lo he olvidado porque siempre olvido nombres, a Elton John. Y van a hablar del último disco de Elton John. Y este hombre le preguntaba a usted, pero nunca pensó en llamarse John Elton, que es lo normal, John es el nombre, ¿no? Si no, soy Elton John. ¿No? Bueno, y en este disco, su primer disco se llamaba Elton John. ¿Por qué no le puso John?
Y toda la entrevista no deja de jorobarlo con el nombre. Al final de la entrevista, por supuesto, está esto planeadísimo. Pues, Elton John saca una pistola y le intenta dar un tiro, la pistola no dispara. Además, estoy en un escenario, en un teatro, tratando de matar al maravilloso comediante que hace Mr. Bean, cuyo nombre olvido ahora. Ese tipo de entrevistas absolutamente desesperantes, con preguntas que no tienen nada que ver. Si los romanos, ¿por qué no hablaban griego? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eso es Rowan Atkinson, ¿cierto? Es Rowan Atkinson, el glorioso Mr. Bean, y mucho mejor, un tipo brillante, además un defensor de la libre expresión, un luchador en contra de las tonterías woke y demás, pero sí, no puedo ver mucho rato a Filomena Conco porque empiezo a inquietarme, me pongo mal como los entrevistados que dicen, pero ¿de dónde salió esta loca? Entonces me encanta. Diane Morgan es la chica que interpreta a Filomena Conco, sí, y sé que ella describe gran parte de su material, además, que volvemos a lo que decía yo antes, si no escribes tu propio material, si escribes tu propio material, pues mil veces mejor, ¿no? Hay una cuestión rápida con la que quiero terminar el día de hoy, porque hay cosas que no entiendo. Brujería en el ayuntamiento de Huelva. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que ustedes están escuchando. El 15 de noviembre, un día antes de que Pedro Sánchez tomara posesión en su tercera investidura de la presidencia del gobierno española, en la sede del ayuntamiento estaban, según dicen varias fuentes que fueron consultadas por la Mar de Onuba, que es el medio que estoy citando todo este tiempo, estaban la alcaldesa Pilar Miranda y otra integrante del equipo de gobierno, ambas del Partido Popular. Ya que todo el personal municipal se ha terminado su jornada laboral y se había solicitado al equipo de limpieza que dejaran a mano una escoba y un recogedor. Pues los dejaron. Dos mujeres no identificadas van al edificio y van a la planta superior, donde está el despacho de la alcaldesa y las áreas de gobierno, como el salón de plenos municipal. Los agentes de la policía local tenían orden de dejar entrar a esas mujeres porque iban a ver a la alcaldesa. Pasadas unas horas, las dos visitantes abandonaron el ayuntamiento. 16 de noviembre a primera hora, llegan a la casa consistorial los primeros trabajadores municipales, personal de equipos de limpieza y mantenimiento del edificio, que al acceder a su zona clave encuentran un escenario insólito. El salón de plenos y varios despachos municipales, incluidos el de la propia alcaldesa Pilar Miranda, tienen el suelo cubierto de sal y de romero quemado. Si alguna vez usted ha escuchado la palabra sahumerio, es ahumar con romero, quemando el romero. Está esta plantita que para muchos es mágica, para los gitanos especialmente es mágica. Las limpiadoras tienen que resolver esto y la escoba y el recogedor no se ha utilizado. Se preguntó, el medio este que estoy citando yo, la Mar de Onuba, le pregunta al equipo de gobierno del ayuntamiento de Huelva, ¿qué fue eso? No han querido explicar ni quién autorizó esto, ni confirmar si estaba o no la alcaldesa, porque estaba en el edificio, estaba. Tampoco dijeron siquiera si se tomaron las medidas de previsión normales cuando vas a quemar algo, así sea romero, para un ritual brujeril. ¿Qué es lo que fue esto? Viendo los restos y las evidencias posteriores, la sal y el romero quemado, se habla de un ritual purificador para absorber las energías negativas, para hacer lo que en México se llama una limpia y aquí en España nada más una limpieza. Y explicaron que no se usaron la escoba y el recogedor porque los restos del saumerio no pueden ser limpiados por las mismas personas que lo practican, porque se pueden llevar la maldad, se pueden llevar
las malas vibraciones que supuestamente han limpiado con el acto de brujería. El Ayuntamiento de Huelva ha dicho que no hay nada que comentar. Yo he criticado, y tengo un libro que escribí al respecto, se llama La Izquierda Feng Shui. He criticado muchísimo la estupidez paranormal y supernormal de la iglesia, de la izquierda, que a veces la izquierda parece iglesia, sobre todo partes de la izquierda, y su alejamiento de la razón y de la ciencia y demás. Y siempre me preguntaron, cuando saqué este libro, y me han venido preguntando a lo largo de los años, ¿por qué no hacía lo mismo con la derecha? Porque no son los míos que están chiflados, y no es asunto mío. A mí me preocupa que los míos, que la gente que yo creo que está peleando por la razón, la lógica, la ciencia, la tecnología y todo aquello que puede beneficiar a las grandes mayorías de este planeta, se me pongan del lado de los chiflados. Pero la derecha es esto también. La creencia en la brujería, la creencia en limpiar las malas vibraciones que dejó el anterior alcalde, Gabriel Cruz Sintana, que claro era del PSOE, era rojo, era socialista, era sociata, era sociolisto, como les gusta decir. Son súper inteligentes, ¿no? Un día que inventaron lo de sociolisto, lo dicen todo el tiempo. Es así como, estuvimos pensando 6 años, ya tenemos una palabra, y eso ahora la usamos 30 años, no se nos va a ocurrir otra. Que fue alcalde hasta 2023 y que fue alcalde durante 8 años, es decir, que tuvo 2 periodos en la alcaldía, por lo tanto no lo hizo tan mal. Y muchos de las alcaldías que se perdieron en 2023 fueron por causa de los problemas creados, curiosamente, por Podemos al interior del gobierno del Partido Socialista, ¿no? El gobierno de Pedro Sánchez. Entre ellos se perdió el ayuntamiento de aquí, de donde yo vivo. Pero hacer este tipo de rituales brujeriles implica que de veras crees, primero, que puede haber una mala influencia cósmica, misteriosa, místico, esotérico, mágico, de algún tipo preternatural por allí. 2, que unas brujas pueden ir echando sal y quemando romero, pueden limpiar las energías estas misteriosas, mágicas y todo eso, y que actúes sobre ello sabiendo que te van a pescar y sabiendo que muchas personas lo vamos a considerar un ridículo, no solo un ridículo horrendo, sino una vergüenza para un partido, para una persona, para un grupo de personas que se supone que están al servicio de la gente, y que para estar al servicio de la gente lo que tienes que hacer es precisamente huir de la superstición, el engaño y todo aquello que ha favorecido que la gente no esté tan bien como nos gustaría que estuviera, como debería estar. Así que, pues, entre la alcaldesa y una concejala, se supone, hacen esta especie de, aquí está la nota que hizo la Mar de Onuba, y aquí está un montaje fotográfico. Esta es la sala de plenos, se reúnen todos los concejales, es un municipio no demasiado pequeño, pero hay un porrón de concejales ahí, pero por lo menos son 5, 10 o 12 concejales, aparte de la alcaldesa que se sienta allí adelante con sus 2 principales concejales, con el teniente de alcalde y algún otro. Pero aquí es un montaje fotográfico donde se ve cómo se vería el romero quemado y la sal en el centro de una sala de plenos, donde se decide si compras otro autobús para el transporte municipal o si tienes que cambiar al gerente de la empresa de aguas porque tiene actitudes raras con los trabajadores, o si vas a invertir en una pista de baloncesto para este barrio que le están pidiendo, o necesitas poner una de balonmano en otro barrio que también le están pidiendo, porque no hay dinero para todo. Ese es el tipo de cosas que hace un municipio, y ese es el tipo de cosas que debería de hacer en vez de estar haciendo brujería. Y su opinión del concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena.
A mí me parece un espectáculo maravilloso, tocan bien, tocan como Dios. La Filarmónica de Viena es una de las grandes, junto con, por supuesto, con la de Berlín, son de las grandes orquestas, la de Moscú también, de las grandes orquestas a nivel mundial, que cualquier orquesta de alto nivel es impresionante, pero sí, la Filarmónica de Viena toca muy bien. Lo que pasa es que, claro, el programa para el concierto de Año Nuevo es un programa mucho más ligero de lo que tocan habitualmente, incluye música popular y todo esto, y el director pues es tremendamente teatral, lo sabemos todos, pero sí, la Filarmónica de Viena merece la pena oírla. Busca alguna sinfonía tocada por la Filarmónica de Viena para que veas el nivel. Por ejemplo, la séptima de Beethoven, una excelente opción. Funky de Palomares, aunque siempre ando preguntando cosas, me gustó esta nueva proporción de chat y más a los temas que traes preparados. Larga vida al nuevo segmento de historias de la música. Y la pregunta de Jim es la pregunta fundamental. ¿Esa limpieza se ha pagado con el dinero de los vecinos? Pues pregúntale a la alcaldesa de Onuba, a ver qué te dice. Porque alguien le pagó a las dos brujas. Porque si las brujas, esas cobran. Allí no es como ser un joven cantante al que invitan al Monterrey Pop Festival. Aquí cascas en efectivo y sin factura. Porque si hubiera factura, pues qué chistes tendría. Bueno, pues esto llegó a su fin y yo llegué a mi fin. Siento mucho haberme molestado, de verdad, lo siento. Pues soy humano. Y cualquier ser humano pues, tiene sus límites. Uno de sus límites es cuando el número 500 dice el audio. Pues sí, siente uno como que ya no leíste, que ya me lo dijeron otros. Y crees que por insistir voy a poderlo resolver. Pues no puedo. Hay un problema que yo sé cuál es. Además, pues tengo a todos los ingenieros de sonido aquí, a los ¿cómo se llamaba el ingeniero de sonido? Jeff algo, el ingeniero de sonido de los Beatles, Abbey Road, todos son el ingeniero de sonido de los Beatles, dicen, no, es que tiene un falso el micrófono, no, estás usando el micrófono del ordenador, de la computadora, no es eso, es que tenemos que acabar de insonorizar esto, y no se acuerdan ustedes cuando llegamos a este estudio y no tenía ninguna insonorización, entonces sí parecía que estuviera dentro de una lata. Pero claro, como no había chat, no me di cuenta de cuánto les había hecho perder la paciencia. Muchísimas gracias. ¿Qué es peor o más peligroso? Un político con malas intenciones o un periodista con malas intenciones. El problema, Jimena Eva T, te lo voy a decir, es que un político tiene generalmente fecha de caducidad. Los periodistas no. Los periodistas no tienen fecha de caducidad. Hay un canal que está anunciando todos los días la calle de Milei, ya lo uso solo para reírme, ¿qué ganas tienen? Francamente sí. ¿Te das cuenta que las actuaciones que está haciendo? No prohíban cosas por la libertad, pero yo vengo a prohibir cosas. No voy a aumentar los impuestos, pero los aumento. Esto lo va a pagar la casta y los que lo van a pagar son las clases medias y bajas. No, hombre. ¿Qué opinas de Elena Garro? Nunca, yo siempre me parecían sus cuentos muy, como que, está bien, pero nada más. Así que no tengo más que decir. Querías preguntar sobre Billy Wilder. No tengo mucho que contar sobre Billy Wilder, no soy muy fan de ese director. Pues muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Para el miércoles a ver qué hago. Tengo dos ideas, pero no sé cuál usar. La primera o la segunda. Entonces, una de esas dos ideas se va a hacer y la otra no. Nos vemos el miércoles aquí en A Fondo, nos vemos el jueves aquí nuevamente. Espero que con mejor audio, con mejor insonorización de este espacio, vernos aquí el próximo jueves. Y si es con este audio, aguántense. Nos vemos la próxima semana y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.